presencia de Jehová está aquí. Eso tiene que temblar bajo su poder. Está aquí, eso tiene que temblar bajo su poder. Eso tiene que temblar. 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 Aleluya, adoramos Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Oh, santo. Aleluya. Y eso tiene que temblar. Y eso tiene que temblar. Eso tiene que temblar. Eso tiene que temblar. Y eso tiene que temblar bajo su poder. 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 Si la presencia de Jehová, y eso tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová está, esto tiene que temblar. Y eso tiene que temblar. Y eso tiene que temblar. Y eso tiene que temblar bajo su poder. Aleluya. Alabanza al Señor. Glorifica su nombre, la bendita. Poderoso Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bota grande y maravilloso, mi Rey. Alabanza a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Junto con nosotros, hermano pastor George Meche. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios bendiga mi hermana. La que sabemos palabra de Mejinta de Juan capítulo 9. Gloria a Jesús. Aleluya. Y no está repartida clase, pero es clase de hermana Aida. ¿Te queda para va mi mic un ticasina. Clase de Naomi, ¿también te queda para sí. Amén. Clase de hermana Aida y Naomi te queda para Gloria a Jesús. Va mi mic un ticasina. Ya ahora mi voz envía más pío. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga mi hermana. Es mucho duro ainda. Abrimos nuestra Biblia en Juan capítulo 9. Gloria al Señor. Juan capítulo 9. Gloria a Dios. Algo cambia de en Sterling tabata bon, y altura tabata mucho alto. Gloria a Jesús. Juan capítulo 9. Jean chapitre 9. Gloria a Jesús. Aleluya. Mis hermanos lo tienen. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a leer solamente en español, pero los que traducen al papiamento sí lo leen allá. Amén. Juan capítulo 9, versículo 13. Vamos a leer del 13 hasta el 24. Al 23. Amén. Mis hermanos lo tienen. Gloria al Señor. Voy leyendo mientras van arreglando el micrófono. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos?
Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de el que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos hable, que nos ministre en esta mañana. Aleluya. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, te alabamos. Nosotros continuaremos presencia, bendita. Dios mío, iglesia, clama conmigo, cierra tus ojos. Pide a Dios que te hable en esta mañana, aleluya. Dios me puede usar si usted está esperando algo de Él, aleluya. Si usted está esperando algo mío, no vas a recibir. Dios no me puede usar. Yo quiero que Dios me use en esta mañana. Por eso, iglesia, pide a Dios que Dios te hable, aleluya. Que Dios nos use aquí enfrente para hablar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, te bendecimos, Dios mío. A tu nombre sea la gloria, el poder y la honra. Estamos aquí, oh Dios, para adorarte, para alabarte, Jehová, para predicar tu palabra. Te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios, que nos hables, Dios mío, aleluya. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí este domingo, en tu día que resucitaste, Dios mío, Jehová, para contemplar la hermosura de tu gloria, Dios mío, Jehová. Háblanos, visítanos. Tú conoces cada corazón, tú conoces lo que nosotros necesitamos en esta mañana. Oh Dios mío, si hay que desviar el mensaje, desvíalo usted, Padre, pero habla cada vida, contesta preguntas que pueden haber, sana enfermedades, Dios mío. Llénanos de tu Espíritu Santo, Jehová, que toda cadena se cae en esta mañana, Jehová, que tu pueblo puede ser libre en esta mañana para adorarte, para alabarte, para servirte, Dios. Y toda honra, toda gloria son solamente para usted. Glorifícate, Dios mío, ensalta tu nombre, Jehová de gloria, en esta mañana. Padre, te pedimos y damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Alabanza al Señor, y van a repartir los audífonos para traducir al vaciamiento. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, alabanza a Jesús. Vamos a seguir con el estudio del tema, gloria a Jesús, del judaísmo a una secta. On continue avec étude qui dit que judaïsme, sortir dans le judaïsme qui vient dans une secte. Algunas semanas atrás ya hemos empezado con este tema. Quelques semaines passées, nous avons commencé avec thème ça. Alabanza al Señor. Y hemos visto un corto video, Nous te voyons une vidéo courte, un documentario corto un document court. de Jim Jones, el reverendo Jim Jones, Révérend James John, cómo logró desviar a su iglesia comment il était arrivé dévier l'église là, de casi 1000 parce personas que 1000 personnes y matar la mayoría de ellos, et puis tuer majorité dans eux-mêmes. entre los cuales había casi como creo que 200, 300 niños. On croit que 200 bien 300 personnes. Amén. Y estamos analizando ese tema Nous avons analysé thème ça, para nosotros poder ayudar a nous otros avons aidé l'autre yo, y ayudar a nosotros aider mismos. tête nous tout Amén, hermanos. Alabanza al Señor de no dejarse ser desviado pour ne pas quitter nos dévier, y para ayudar a pour nous otros aider l'autre, que tal vez están en una iglesia así. peut-être capable dans l'église comme ça. Amén, hermanos. Y hemos visto ese corto documentario. Nous te ouais un documentaire court là. Hemos también explicado qué es la definición de secta, sectarismo. Nous te pas une définition qui ça veut dire un secte, un secte. Y también hemos dicho que mayoría de esas clases de líderes Nous dit majorité des classes leaders ça yo, son narcisistas. c'est narcisse. Amén. Y vamos a
repasar una vez más On va le repasser encore. qué es narcismo. Qui ça qui c'est narcisse? En el mundo dice encuestas Et dans le monde là, il dit que hay como 11% en todo el mundo de personas que son narcisistas. je dis qu'il y a 11% moun yo qui narcisse. Amén, hermanos. Gloria a Jesús para siempre. Es bueno saber qué es eso. Les bon pour connaître qui ça ça est. Estaba compartiendo con un pastor hablando De partage avec un pasteur, il t'a parlé cosas de pastores, amén. bagay pasteur yo. Y me dice, hay líderes narcisistas. Dis-moi que il y a un leader qui narcisse. Y cuando busqué la definición, Là nous chercher définition. me quedé sorprendido de eso, amén. Moi saisi de ça. Pero puede haber también creyentes Tout narcisistas. capable ah ouais, tout capable gagner un chrétien qui narcisse. Padres o madres Maman ou bien papa que tienen estas cualidades, qui a une qualité ça yo. que como mundano no hay solución, Comme un monde qui va une solution, pero como cristiano Dios puede obrar. mais comme chrétien, bon Dieu capable de faire un travail. Amén, hermanos. Y si tienen preguntas, lo pueden hacer. Si vous avez une question capable de poser la question matin. Vamos a pasar por esta definición Nous pourrons repasser dans la définition. y le encontré también en inglés que cuadra bastante con la parte que encontré en holandés. Et nous rencontrer tout dans la partie anglaise qui est d'accord avec la partie hollandaise. Y lo vamos a analizar en esta mañana Nous allons analyser ça matin. y después vamos a ver algunos puntos, Après, nous allons voir quelques points. cómo una iglesia puede evitar de caer en eso, hermanos. Comment l'église va éviter de tomber dans le bagage ça. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Narcismo. Narcisse. ¿Qué es narcismo? Qui ça veut dire un mot narcisse? Una persona narcisista es una persona Un monde comme ça, c'est un monde que está muy convencida de sus propias cualidades. qui convainc, qui croit en pile dans la qualité. Y en principio no es nada malo, Dans le commencement, ce n'est pas un mauvais bagage. pero esta persona se siente que tiene super cualidades. Mais il senti qu'il y a une super qualité. Alabanza a Jesús. ¿Tiene como esté traduzione papiamento? ¿Vos estar no? Sí, se puede acabar. ¿Vos casar tampoco no me estar? ¿Vos estar? ¿No? Ok, gloria a Jesús. Amén. Que están muy convencidos de sus propias C'est cualidades. les gens qui croient dans la qualité au gain. Sterk overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. Les gens qui croient dans la qualité au gain. Segundo, Deuxièmement, que tienen sentimientos de grandeza para sí mismo. il y a un gros sentiment pour être eux-mêmes. Amén. Esto es algo muy reconocible en C'est un narcisistas. bagage qui est très reconnaître dans narcisse. Se sienten una eminencia, Ils sentent une éminence. que son Ils grandes. ont grand nègre. ils ont- Alabanza al Señor. Imagínense, si alguien se siente grande Imaginez aussi, on senti qu'il est grand nègre. y usted no lo reconoce, Puis ou pas, on ne sait pas reconnaître. es un problema para esa persona. C'est un problème lié pour le monde ça. ¿Me entienden? Son personas que están C'est convencidos le monde qui convainc, le monde qui croit. que son muy C'est importantes. très important. Alabanza a Jesús. Como Naamán, ¿o no, C'est hermanos? pour Naaman. Naamán general se sintió muy importante, Général Naaman était senti très important. que cuando Eliseo mandó a su criado a Dès hablarle, que Élisée était voué domestique, il parlait avec elle. ¿qué es eso? Il dit, qui ça y est? ¿Cómo él manda a su criado a hablar? Comment faire voué domestique, il vient parler? Amén. Él ya tuvo en su Il mente était gagné dans la mémoire. que el siervo mismo saldría a hablarle y a reconocerle. Serviteur même était capable de sortir, venir parler avec, venir reconnaître lui. Una persona narcisista, Il y a un monde narcisse, punto 4, point 4. es que constantemente quiere que los demás establezcan que él es importante. C'est un monde qui est constamment livré pour l'autre monde établi ou bien venir devant, reconnaître qu'il est important. Amén. Zijn constant op zoek naar overtuiging van dat gevoel. Amen. Quieren que las personas establezcan que es importante. Livré pour l'autre monde établi qu'il est important. Punto 5. Point 5. Una persona narcisista Il y a un monde narcisse. que parece que tiene una confianza propia muy Il grande, semblait qu'il y a une propre confiance qui est très grande, pero muchas veces esa propia confianza, mais plusieurs fois propre confiance ça, amén, es vulnerable. il est vulnérable. Lijkt vaak dat zij alsof zij een hoog zelfvertrouwen hebben, maar vaak is dat zelfvertrouwen bijzonder kwetsbaar. Parece que tienen una propia confianza Il grande, semblait qu'il y a une propre confiance qui est gros. que saben lo que quieren, Il connaît ça le voulait, pero son inseguros. mais il insécurité. Amen. Insécure. Y
Como que son inseguros, Et bien, comme il est sûr, si usted les dice algo, si vous dites yon bagay, inmediatamente piensan que usted está en contra porque tiene una confianza grande pero vulnerable, immédiatement, il pense que vous contre lui parce qu'il a une confiance vulnérable. una confianza propia Ils ont propre confiance que depende del reconocimiento de los qui demás. dépend de reconnaissance de l'autre. Una persona narcisista Yon monde narcisse, es una persona que tiene un exagerado sentido que él es importante, poderoso y con talento. c'est un monde qui gagne un sentiment exagéré, qui a un pile pouvoir, et puis, Amen. Een overdreven gevoel van belangrijk, machtig en getalenteerd zijn. Una persona narcisista. yon monde narcisse. Es bueno usted entender eso, Et pourquoi vous comprenez ça? porque si la persona se siente así, Parce que si on se sent comme ça, esa persona espera un trato a lo que él se siente. monde ça li attend un traitement, yon gens qui pour traiter lui, gens qui le sentent là. Amén, hermanos. Una persona narcisista es una persona Yon monde narcisse, c'est un monde que es indiferente a las emociones y necesidades de los demás. qui est différent dans l'émotion, dans la Necesidades nécessité de los demás. de l'autre. Staat onverschillig tegenover emoties en behoeften van anderen. No le importa las necesidades y de los demás y las emociones de los demás. Ça pas intéresser les nécessités ou bien importance de l'autre. Amén. No puede moverse en los zapatos de los Il demás. veut pas déplacer, mettre dans le soulier l'autre monde. Alabanza al Señor. Nosotros como persona Nous-mêmes comme monde, no podemos remediar al mundo, nous pas capable rebelle ou bien rebeller contre le monde, pero sí podemos dar nuestro granito. Amén. Mais oui, nous capable bâtir ça nous gagnons. Lo que nosotros podemos hacer. Ça nous capable faire. Alabanza al Señor. Pero esas personas Et monde ça yo, no le importa a los demás, no pueden sentir lo que el otro siente. ça pas importer de l'autre monde, il pas capable sentir ça que l'autre monde senti. Una persona narcisista Un monde narcisse, es una persona que tiene mucha dificultad para manejar rechazo. c'est un monde qui a une pile de difficulté pour le manœuvrer ou bien diriger, refuse. Amén. Cuando es corregido, Les que vous corrigez amén, o rechazado, ou bien les refusez, le es muy difícil. eh bien, ça très difficile. Y encontré también en inglés, hermanos, Et les rencontrer tout en anglais. información tocante esto que es importante. Information sur de ça qui est très important. Y después vamos a ver lo que la Biblia dice tocante este tema. Après, nous parlons de ça, la Bible dit au sujet des thèmes ça. Aquí dice que los Il narcisistas dit, mon narcissisme, forman como 11% de la población del mundo. il est formé par exemple en plus ou moins 11% des populations dans le monde. Y usted no sabe, Et même ou pas connaît, pero estas mais personas, moun sa yo, amén, la mayoría de ellos majorité dans yo, pueden tener una influencia tóxica sobre la vida de los demás. capable de gagner une grosse influence sur l'autre yo. ¿Y por qué no tienen empatía? Parce que il pas gain sacré les partager. No tienen Il remordimiento. pas gain un cœur qui faible pour l'autre monde. Amén, hermanos. No tienen esas Il cosas. pas gain bagay ça. No puede sentir con usted. Il pas capable sentir ensemble avec vous. Alabanza al Señor. Es un desorden de la personalidad de una persona. C'est un désordre de personnalité de monde là. Amén. Y hay personas Il y a moun yo, que tienen ese privilegio il y a un privilège ça. que en su vida personas narcisistas presentan en sus vidas de tiempo a tiempo. La vie mon narcisse là, la vie il présente temps après temps. Si usted los puede identificar, Si vous capable d'identifier, le podrá ayudar a usted vous capable aider vous, para caer en sus garras manipulativas. vous capable tomber dans chaîne manipulative. Amén, hermanos. Pero desafortunadamente, Mais désafortunadement, alabanza, hay que tratar con toda clase de personas, hermanos. nous besoin traiter avec toute qualité monde frère monsieur. Y mayormente nosotros como cristianos. Et plusieurs fois plus gros tout c'est comme chrétien. Porque Dios puede cambiar a cada persona. Et Amén. bon Dieu capable changer chaque monde. Alabanza a Jesús. Y aquí este persona Et là monde ça, da algunas maneras como uno puede il reconocer va de quelque façon comment il capable reconnaître una persona narcisista. un monde qui est narcisse. Alabanza al Señor. Dice que y James Jones era una persona narcisista. Et dit que James Jones c'était un monde narcisse. Usted ve todas esas cualidades estaban en él. Ouais, toute qualité ça, il était dans lui-même. Amén. Alabanza a Jesús. Amén. Eso no está ahí. Amén. ¿Cuál puede alabar al Señor? Comme capable louer le Seigneur. ¿Por qué hay que poder reconocer una persona narcisista? Pour qu'il ça de reconnaître un monde qui concerne un monde qui narcisse. Es porque son muy C'est peligrosos. parce que ça très dangereux. Y una persona narcisista Un monde narcisse puede persistir mucho tiempo capable de persister en pile temps
con una actitud avec une habitude que no es de ellos, que c'est pas pour yo, pero para convencer a las mais personas pour convaincre l'autre monde yo, que son tales personas, pero no lo son. yo dit c'est tel monde mais c'est pas ça lié. Amén. Y pueden persistir mucho tiempo en cierta manera de actitud. Capable persister en pile temps dans une série de façons habitude ça, Para usted, cuando usted piensa de esa persona, ou même là que vous pensez des monde ça, dice que no es tal persona. vous dites oh c'est un tel monde lié. Pero es una apariencia que ellos mantienen por largo tiempo. Mais c'est en apparence, yo présente bio kembe pour un long temps. Ellos trabajan muy duro Yo travaille très dur para mantener una imagen de ellos pour mismos, kembe propre image yo. como si son C'est amables, que si yo amable son ou amados, bien yo remet, son yo capaces. capable. Amén, hermanos. En circunstancias Dans particulares, circonstances particulières, Alléluia. Gloire à Jésus. Alabanza a Dios. Alléluia. amén, hermanos. Y si hay Et circunstancias si il y a une circonstance, en el cual parece que alguien está atacando esa personalidad, esa apariencia, ça qui semblait qu'il a pas attaqué dans l'apparence dans le monde ça, que ellos trabajaron tanto tiempo para formar, il travaille un paquet de temps pour former. se sienten Et amenazados. puis il va sentir menacé. Son personas simpáticos, hermanos. C'est mon yo qui pas connaît rien de l'autre monde. Son encantador. Yo Amén. Son simpáticos monde qui pas comprendre rien de l'autre monde. en su conducta. Dans conduite yo. Amén. Ese gracia, esa simpatía Grâce à ça, et Jean lié à es la mantequilla sobre el pan c'est à dire que sont on bête sous pain que ponen adelante. qui mettait le devant. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Simpático. Son personas simpáticos. Sympathique monde qui pas ende ko no tin ko dire autre ende. No. No, ¿Cómo? Amén, traducirse. Répétez bien más por favor. Monde qui est amable. Un monde qui est amable, un monde qui est capable Amable, agradable. un monde qui vous fait le plaisir, Amén. Amen. Un monde qui pas Tem empatia com simpático. Empatia, te lo cual você explica, simpático de uma pessoa un agradável. monde qui fait plaisir, Amém. Uma pessoa, sí, agrada a todo el mundo. qui fait tout le monde plaisir. Amén. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Y a veces hacen cosas buenas que nosotros también tenemos que hacer, que es normal. Il y a parfois si on fait ça qui est bon, bagay nous devons faire, c'est bagay normal. Comprando regalos, Acheter cadeau, hablar bonito, hacer favores, que son cosas buenas. parler belle, rendre mon service, c'est bon bagay yo. Amén. Pero es para ganar la gente. Mais c'est pour capable chercher monde, joindre Alabanza al Señor, para ganar la pour gente, capable chercher monde, para mantener su posición. pour kimbe position. Alabanza a Jesús. Esos regalos, esas cosas no son libres. Et cadeau bagay ça yo pas libre. Amén. Tratarán después de pedir, cobrarlo. Amén. Gracias. Après chercher pour retoucher encore. Muchas veces mienten. Plusieurs fois yo bay menti. Amén. El mentir es su segunda naturaleza. Yo bay menti selon la nature. Amén. Mienten. Yo bay menti. No tienen empatía. Yo pas Empatía es no pueden sentir lo que el hermano yo pas siente. capable sentir ça que frère s'aime dans sentir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y hay ejemplos que puedo dar, pero siempre cuando uno da ejemplo, hay una persona que cuadra en ese ejemplo. Y es un problema. Gen exemple capable bay parce que pendant bay exemple gen monde qui semblait avec exemple et ça qui Por eso no doy ejemplo. Amén. c'est pour ça moi bay exemple. Alabanza a Jesús. Pero si usted tiene un ejemplo, lo puede dar. Mais si vous même gen un exemple pour venir avec. Es más fácil así. ¿O no, Plus hermanos? facile comme ça. Gloria al Señor. No que soy cobarde, pero Parce que moi lâche mais no tengo problema, pero hay gente que se enoja. Amén, hermanos. No siente empatía, no siente remordimiento. yo pas gen un cœur faible pour l'autre monde. Amén. Si son líderes, Si c'est leader yo, amén, no importa si alguien pasa hambre o no. ça pas importe, ça pas intéresser si l'autre monde a souffert grand goût. Alabanza a Jesús. Hermano, algo que es muy importante, Même c'est un bagage qui est très important. en el comienzo de esta obra, una obra muy sacrificada, Dans le commencement lève ça, on lève qui est très sacrifié. amén, no había
pas de gain. Entonces los primeros obreros que salieron Et bien, le premier ouvrier qui est sorti, yo, tuvieron que pasar hambre. il a besoin de passer gangou, souffrir gangou, Amén, porque no había. parce qu'il n'y a pas de gain. Pero a veces hay de esos siervos que piensan Mais il y a parfois un serviteur, ça veut penser, que porque ellos pasaron hambre, los que salen después también tienen que pasar hambre. parce que tu souffres gangou, et bien ça qui vient après, il doit passer souffrir gangou. Y eso no cuadra. Bagay comme ça, il n'est pas d'accord. Si sacamos a alguien de aquí para un lugar, Si nous étions ici à la vraie, de l'autre côté, no puede pasar hambre si tenemos. il est capable de souffrir gangou si nous-mêmes nous gagnons. Amén. Ahora si no hay, Qu'on a si pas gagné, se dijo Polanco, yo mismo tengo 2 días en ayuno porque no tengo para comer. a dit, oh, petit peu pour l'encore, il y a 2 jours, depuis ma fait jeune, parce qu'il n'y a pas gagné pour manger. Es otra cosa. Ça sont l'autre bagaille. Pero no puede ser que tengo Mais nous pas capable parce que nous gagnons en abundancia en abondance, y sacamos un obrero et puis nous mettons un ouvrier, y lo dejamos pasar et hambre. puis nous quittons la souffrir gangou. Yo personalmente, esa es mi opinión, Ça c'est opinion PAM. no cuadra. Ça pas d'accord. Amén, hermanos. Y peor aún si tienen Et hijos. puis plus mal toujours s'il y a petit. Esos muchachos no fueron Et llamados. tout le monde ça pas gagné appel. Muchas veces la iglesia pone presión sobre los hijos de los pastores. Plusieurs fois l'église met des pressions sur petit pasteur. Amén, pero el que es llamado es el pastor. Mais le monde qui appelle là c'est pasteur. Sus hijos son hijos como hijos de cualquier hermano. Petit pasteur c'est puis même j'avais petit qualquer n'importe l'autre frère. Pero muchas veces la iglesia pone una exigencia más alta para los hijos de los pastores, como son hijos especiales. Plusieurs fois l'église met une exigence trop sur tout le monde pasteur parce que c'est petit pasteur. Igual si una persona sale al campo misionero Même j'ai sûr mon sorti pour comme y missionnaire, está pasando la necesidad, passer la nécessité. amén, y si tenemos, Et puis nous si nous gagnons, lo podemos ayudar, nous hermanos. capable aider. Amén, pero hay personas narcisistas que no sienten eso. Mais gagne mon narcisse, yo pas senti bagaille comme ça. Amén. Deja a la persona pasar necesidad, Yo quitte mon nécessité, hambre, grand goût. mientras tienen cómo ayudar. Pendant yo gagne comment capable aider l'autre monde ça. Alabanza al Señor. Ellos mienten. Yo pas menti. Aunque hay evidencia en contra de ellos, mienten. Même si il y a évidence devant yo, mais yo pas menti. Alabanza a Jesús. Esto me parece muy claro. Lo que viene ahora Et ça va venir kounia, son personas que casi nunca piden disculpa. c'est mon yo presque qui pas jamais demandé pardon. Porque no tienen falta de conciencia Parce que yo gagne manque de conscience yo. y por eso casi nunca, Et peut-être ça presque jamais. cuando fallan, Les que yo commettent une erreur, piden pas disculpa. demander excuse Amén. Por sus fallos. à cause erreur pour erreur yo. No reconocen, Yo pas reconnaître. no piden disculpa. Yo pas demander pardon. Alabanza al Señor. No lo hacen. Yo pas fait ça. Glorificado sea Jesús. Amén. Y si piden Et disculpa, si yo demande excuse, es una disculpa insincera. eh bien c'est une excuse ou bien un pardon qui pas sincère. Amén. Si piden disculpa, lo ven como han perdido una batalla, Si yo demande pardon, yo vois ça là que yo perdu bataille. pero quieren ganar la guerra. Vienen de atrás después. Aleluya. Mais yo voulais gagner guerre, ça vient après. Cuando una persona narcisista te abraza y llora, Les que yo mon narcisse, li embrasser ou li crier, guárdate por lo que viene después. eh bien ranger corps pour ça qui venir après. Porque no llora porque está sintiendo contigo. Parce qu'elle pas crier parce qu'elle senti ça ou senti hein. Llora porque él se siente ofendido de Mais usted. li crier parce qu'il senti il offensé. Amén, hermanos. Esas personas son Moun manipulativas. ça yo, c'est moun qui manipuler. Amén. Manipulación es parte de su carácter. Manipulation c'est une partie dans caractère moun ça. Ven cada persona, Yo est chaque moun amén, como un medio para llegar a su finalidad. pour ta un moyen pour arriver dans finalité. Cada persona que ven, Chaque moun qui loué, ven como una oportunidad. li wè yo comme une opportunité. Alabanza al Señor. Y usted puede distinguir a una persona narcisista porque hace acepción de personas. Vous avez distinguer un moun qui narcisse parce que li fait Hace acepción de personas. fait acception des personnes. Trata de personas diferentes. Li y a différence avec moun. Amén, hermanos. Si uno tiene dinero, Si un moun gagne l'argent, amén, lo ve como oportunidad, li wè ça comme une opportunité. le trata diferente Li traite différent que uno que no tiene nada. que yon l'autre moun qui pas gagne rien. Amén, hermanos. Si por ejemplo, Si par exemple, tengo tiempo que no lo hago, pero espero un día comenzar a hacerlo otra vez, moi gagne pile d'aller pas faire ça mais on espérer qu'on fois capable faire ça encore. o lo hago muy poco, rara vez, Et alléluia. lo hago muy poco, Et moi faire ça on t'y crasse. amén, cuando alguien se convierte a visitarlos, Les que moun converti pour mal visiter. amén, pero el pastor a tiempo completo Mais les que on passer à temps complètement, evangeliza y visita, évangéliser et puis les visiter. amén, hermanos.
Pero si visito a Polanco, Mais si moi visite Polanco, amén, que no tiene nada, qui pas gen rien, o visito a Darío, que tiene mucha lana, ou bien moi visite frère Dario qui gen pile, amén, que tiene mucho dinero, pile l'argent, amén, tengo que visitar a Polanco también, que no tiene nada. moi dois visiter frère Polanco tout qui pas gen l'argent. ¿Por qué el pastor visita a usted y a él no? Pour qui ça pasteur visiter lui-même non. Porque ve a la gente como oportunidad Parce que li ouais, yon monde ta une opportunité para las cosas que quiere lograr. pour yon bagay qu'il veut vérifier là-dedans. Es manipulativo. C'est monde qui manipuler l'autre monde. Cada persona que encuentran ven una manera como manipular Chaque monde rencontré, il a cherché comment pour manipuler monde ça. para sus propias Pour ambiciones, propre ambition lui. para controlar y dominar. Pour contrôler et dominer. Amén, hermanos. Una persona narcisista, Yon monde narcisse, y vamos a ver los puntos después, nous allons point yo après. es una persona C'est un monde que le gusta tener el papel de ser víctima. c'est un monde qui remet un papier qui li, c'est un monde qui est victime. Amén. Y lo he visto en la política de acá. Et moi ouais dans politique ici, Alabanza, son muy buenos en estas cosas. yo bon dans bagay ça yo. He visto en la política de acá en Bonaire, Moi un politicien ici dans Bonaire, cuando uno acusa al político ladrón les que yon monde ou accuse un politicien ou le voler, y ese hombre tiene la capacidad, monde ça gain capacité, hizo algo mal, li fait un bagay qui pas bon, le acusan, yo accuse elle torna eso y lo que está acusando sale mal. et tout alléluia. répétez. El que le está acusando, Monde qui pas accuse là, por ejemplo, él mató par exemple, li tué. y yo declaro que él mató, Moi déclare que li tué. tiene la habilidad de cambiar las cosas, que la gente se enoja conmigo. Li gen habilité pour changer tout l'autre bagay pour moun fâché avec. Y el que mató mismo, Li même qui tué, usted no vio en la política aquí en Bonaire. ou pas ouais, on série de politiciens ici comme ça. Una vez un líder salió y dijo no sé cuántas cosas de un líder grande. Yon fois mon leader qui sorti, li dit, moi par contre combien bagay, de un leader, un gros leader. Y yo trabajaba en ese tiempo en el Boston College, entonces sabía los detalles. Et moi t'a travaillé dans le collège, moi connais des détails ça yo. Y yo dije, ¿cómo este líder va a salir de esto? Moi dit comment leader ça pral sortir dans bagay ça? Porque el otro estaba diciendo verdades. Parce que l'autre t'a dit vérité yo. Muy fácil, hermano. Tap, 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 tap. Y la gente culpaba al que decía las verdades. Et très facile, tap, et puis tout le monde tire fado sur le monde qui t'a dit vérité. Son muy buenos, se hacen las víctimas, hermanos. Il fait victime. Y aunque matan a la persona, Même s'il tue un monde, la gente lo même aprecia. il apprécie. Aunque roban, he escuchado gente decir, aunque roban, Même s'il vole, il y a des gens qui disent ça, même s'il vole, como son unas narcisistas, convencen a la gente, comme dit c'est un monde qui narcisse, il convainc le monde. gente diciendo, Mon a dit, ah, todos robaron, hey, c'est tout le monde qui vole. ¿por qué tienen que acusar a él? Pour qui ça besoin d'accuser lui-même alors? Hermano Máximo quería decir algo. ¿O no, hermano Andrea? Sí, ¿Ya entiende? Entonces, hacerle favores, todo lo que está, por ejemplo, la policía, los jurídicos, ellos le encargan de hacerle favores, entonces se sienten comprometidos con esa persona cuando llega a esa situación, que todos tienen que apoyarlo entonces, cuando ese mete la pata. amén. Y por eso dice aquí C'est pour ça qu'il dit, que todo lo que hacen, tout ça, il fait, favores que hacen para una persona, service li rend l'autre monde, es para después c'est cobrar. pour après capable toucher moun ça yo encore. Amén, hermanos. Qué terrible, ¿o no? Qui terrible ça est. Hay mucha gente manipulativa Il y a pile monde qui est manipulatif, que se hacen la víctima. il fait victime. Amén. Cuando lloran, Les yo crier, guárdate por lo que viene de mais yo même atrás. ranger corps pour ça qui venir après. Amén. Usan a la gente como sus muñecos. Yo utilise moun tant un petit poupée yo. Amén. Y logran manejar a esas personas en ciertas Et situaciones, puis yo arrive manœuvrer moun ça dans ces situations, aunque ellos mismos son même culpables. si yo même yo coupable. En el texto que hemos leído, Dans verset nous lia, hermano Raúl, una cosa. Mira cómo los padres, regardez comment parents yo, amén, se distanciaron de su propio hijo yo te prend distance yo de propre petit yo. para mantener una silla en la sinagoga. Yo regarde kembe yon chaise dans synagogue là. Amén, amén, bendición. A este personaje lo noto con esa cualidad de el Maduro de Venezuela, ¿no? Claro, porque ha hecho daño.
esa fue la que me pareció esa señal, ¿no? Maduro es un caso extremo, amén. Maduro c'est un cas extrême, Pero hay menos extremo y en la iglesia. mais qui est moins extrême et puis dans l'église. Amén, hermanos. Y si un esposo o una esposa tiene estas características, Si un monsieur ou bien une madame qui a caractère ça, es difícil para ese hogar. c'est difficile pour foyer. Si un líder tiene estas características, Si un leader qui a caractère ça, es difícil para los que están bajo ese liderazgo. c'est difficile pour monde la diriger. Si un presbítero tiene esa característica, Si un presbytère qui a caractéristique ça, hay de los pastores que están debajo de él. eh bien il y a un pasteur qui est en bas. Si un supervisor tiene esta característica, Si un superviseur qui a caractère ça, qué pena de esos reverendos que están debajo de él. qui peine pour référent qui est en bas là. Amén, hermanos. Pero en muchas cosas, Mais en pile bagaille, yo, la iglesia puede ayudar. l'église capable d'aider. Tenemos la responsabilidad, ustedes y yo, Nous avons une responsabilité, ou même et moi-même, para ser la iglesia de pour nous Dios. c'est l'église bon Dieu. Amén, hermanos. Pero hay que enseñar a la iglesia eso. Mais nous devons enseigner l'église ça. Amén. Y ya hemos visto el primer punto. Et nous, premier point, hein, Amén. ¿Nos puede seguir? Hermana Naomi, hermano Darío. El primer punto, amén. ¿Cómo una iglesia puede cuidarse premier point, comment l'église va prendre soin para no caer en sectarismo? pour ne pas tomber dans le sexe ça. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi pregunta está, pastor. En el tiempo de ser cristiano, en los tres lugares que están, San Martín, Holanda y Bonanza, usted dice que 11% es sectarismo. No, hay 11% de personas en el mundo Il y a 11% monde dans le monde que tienen ese desorden de personalidad. qui a un désordre de personnalité. Okay. Pero en mi experiencia, de los hermanos que yo he conocido a través de los tres lugares que están, casi ese 11, incluyéndome a mí, somos así. Vamos a ver. On va le voir. Alabanza a Jesús. Porque no hay que confundir las cosas. Ne pas de confondre bagaille yo. No creo que usted conscientemente ha usado a otros para sus propios beneficios. Mon pas croire que vous même conscient avec propre accuser l'autre pour bénéfice. Todos los puntos que usted ha dicho, presentamos esos síntomas. O sea, presentamos esos síntomas como usted lo está aplicando. O sea, siempre, como usted dijo, hay personas que visitan a aquel porque tiene buena casa, tiene buen auto, tiene buen trabajo, puede beneficiarme de este, siendo cristiano. Amén. El hecho que uno cumple con algunos requisitos de definición de narcisista Et de fait que un monde a accompli a une série de petits points. no lo hace una narcisista. Ça pas faire que mon est narcisse pour ça. Por eso tal vez una persona, si me gusta el dinero y yo voy solamente con los hermanos que tienen dinero, es que me gusta el dinero. Peut-être si moi mais l'argent moi aller ensemble avec frère qui gagne l'argent parce que moi l'argent. Hago excepción de personas. Ça c'est un bagage qu'on a de moi-même. ¿Cómo? Sí, pero aún no me hace narcisista. Ok, entiendo. Aún no me hace narcisista. Ça lié un parti dans narcisse mais pas. Pero si tengo esas otras características c'est l'autre caractéristique yo. para hacerme eso, amén. Femme vin ça. El hecho que alguien le ame el dinero no le hace un narcisista. De fait que mon remet l'argent ça pas dire que c'est un Pero narcisse. si tiene esos otros puntos Mais también, si l'autre point yo tout ese conjunto que yo traje adelante ensemble avec tout ça que moi présente devant yo. le hace una persona con desorden de personalidad, hermana. Il fait un monde désordonné de personnalité. Entonces, gloria a Dios. Entonces, para una persona ser narcisista tiene que tener todas esas cualidades. La mayoría. Porque es lo que dice el hermano Darío, que habemos personas que tenemos de esas cualidades, pero no todas. No, Entonces, tiene que tener la mayoría o todas. la mayoría, porque son cosas que Dios, nosotros venimos del mundo con un carácter, Parce que nous sommes dans le monde avec un caractère. amén, mundano que los padres nos dieron. Mondain, bagage mondain que parents nous ban. Entonces, venimos siendo narcistas, como dice el hermano, porque un suponer,
si están robando en un lugar, ¿verdad? Hay diferentes clases de artículos. Entonces llega una persona y coge un artículo de un precio alto, y llega otra, coge una silla, llega otra persona, coge un lápiz, llega otra persona, coge, toditos son ladrones. Todo lo que robaron ahí son ladrones. Porque la definición de ladrón es tomar algo que no es de usted. Sí, todos son ladrones, sea que cojan cosas chiquitas o cosas grandes. Eso es la definición de ladrón. Définition volé, c'est pas un bagage pas pour. Entonces uno cumple con la definición de ladrón. Eh bien, laisse ou accomplir avec définition là un volé. Amén. Pero si uno tiene un autoestima muy alto, Mais si on bagage qui ont si on un caractère qui très haut, pero ama a la gente, cuida a la gente, tiene las demás cosas, ou même nous prend sur monde tout l'autre bagage yo. ese autoestima demasiado alto no le hace un narcisista. Alléluia. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Ese autoestima demasiado alto no le hace un narcisista. Et tout bagage ça alguien qui trop qui pas capable faire venir narcisse. No solamente egoísmo, hay personas egoístas que no son narcisistas. Qui est monde qui égoïste mais qui pas narcisse. Muchos de nosotros somos egoístas, ¿o no? En pile là nous-mêmes capable égoïste mais qui pas narcisse. Nuestros hijos a veces Petit nous que des fois piensan que mamá y papá tienen las fuerzas para trabajar, lavar, cocinar y no quieren hacer nada. je pensais que maman a force pour travail, faire manger, laver mais même pas faire rien. Pero no hacen esos hijos narcisistas. Ça parle de petit nous narcisse. Tienen que tener esos puntos. Il doit gagner point ça. Mayoría de ellos. Majorité na yo même. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Hermano Raúl. Pero entre cuando el pastor dio la explicación, hay que ir atendiendo las cualidades que usted tiene y las que no tiene. Porque si no tiene una que se picó ahí y entonces usted no es narcisista. O sea, va por esos caminos, pero todavía no tiene. Amén. Gloria a Dios, hermana Iraida. Amén. 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 Si tiene una de esas cosas, Si gagne une bagage ça yo, no lo hace un narcisista. va faire un narcisse. Va de camino, como dice. Una chemin pour Pero por eso la palabra de Dios sale a tiempo para pour corregirnos corriger nous. de cosas que a veces ni siquiera sabemos que están Les ahí. bagages il ne faut pas même connaître là. Amén. Es un desorden de personalidad. C'est un désordre de personnalité. Y la persona que lo tiene se defiende. No soy así, no, tal, no. Et monde qui gagne yo pas gagne yo défendre lui. Pero si le confronta con la palabra, Mais si vous faites face avec la parole là, puede volver en sí. il va réveiller. Otros no. L'autre non. Como es un desorden de personalidad, C'est un désordre de personnalité. sin una Ça une liberación. libération. Amén. Amén. Mi pastor, hubo una que usted explicó, que usted dijo ahí, que dice que él usa a la persona, pero no le importa a nadie. Amén. O sea, hay que tener cuidado con eso, porque si ellos son narcisistas, entonces no le importa la vida del otro. No. Y usan al otro para aprovecharse de esto solamente. Amén. Entonces, si ellos no tienen esa cualidad, todavía no son narcisistas. Amén. Hermana Iraida. Gracias, hermana Raúl. Vamos a tener que ir en los puntos. Voy aller dans point. Hermana Iraida. Es un tema difícil, pero sí muy importante. C'est un thème qui est difficile mais très important. Es más o menos lo que dijo el hermano Raúl, porque el carnaval se diferencia por los diferentes colores. Amén. Si un carnaval no tiene 100 colores, no es un carnaval. Si un carnaval se hace de 2 colores, yo no puedo decir que es un carnaval. Por ejemplo, porque son diferentes colores. Entonces, es así. Yo puedo tener 3 cosas, pero eso no me hace narcisista, como dice Raúl. Amén. Puedo tener 5, pero tengo que tener el conjunto completo para ser un narcisista. Amén. Amén. Me gustó eso, ¿ah? Va de camino. ¿Cómo? Y eso es un tema muy delicado, C'est un thème qui est très délicat. porque son principios bíblicos Parce que ces principes bibliques, que uno tiene que cumplir con ellos para ser un buen et on cristiano. doit accomplir à eux-mêmes pour ser un bon chrétien. Pero son esos principios Mais ces bíblicos principes bibliques, yo, que la persona mal usa. mon nan li mal utilisé. Amén. Entonces no puedo descartar ese On principio va capable rester principe là porque es bíblico. parce que le biblique. Hay que someterse a los Vous pastores. devez soumettre dans pasteur. Es bíblico. Les bibliques. Y vamos a ver también uno de esos puntos. Nous parlons ouais ça tout dans un point ça yo. Pero ¿qué dijeron a Josué? Mais qui ça dit Josué? Nos someteremos
a usted. Nous soumettre devant vous. Vamos a hacer todo lo que nos Nous dices. allons faire tout ça, on dit nous faire. ¿Es bíblico o no? Les bibliques. ¿Pero qué dice después? Mais qui ça dit après? Que sea Dios contigo Mais c'est si bon Dieu ensemble avec vous, como estuvo con Moisés. même Jean était avec Moïse. Amén. Hay que Nous someterse, devons soumettre nous. pero el hombre de Dios tiene que estar sometido a la palabra de Dios también. Mais non bon Dieu, il doit la parole bon Dieu à tout. Y el primer punto que hemos tratado, y no lo vamos a indagar ahora, Premier point que nous traitons, es que el líder, el pastor, parce que le leader et le pasteur, no tiene que gobernar a la il iglesia, pas de gouverner l'église pero là, tiene que liderar a la iglesia. mais il doit diriger ou bien comme leader l'église là. Se parecen mucho, C'est semble lié en pile, pero hay una diferencia. mais il y a une différence. Amén. Cuando uno lidera, Les que un monde leader, acepta la diferencia de opinión il accepte différentes opinions y sigue amando a la persona. et puis continue à aimer mon yo. Yo tal vez no estoy de acuerdo con usted Peut-être que je pas d'accord ensemble avec vous y le explico y le digo también, et moi dis ça tout, pero no cambia eso. mais ça pas changé. Pero si lo obligo a usted, Mais si m'a forcé ou m'oblige amén, le quito el liderazgo et puis moi était porque usted no está de acuerdo conmigo, parce que vous pas d'accord avec moi lo estoy tratando de gobernar. et m'a cherché une façon pour me gouverner. Son casi iguales, pero hay una C'est diferencia. presque même bagaille mais il y a une différence. Amén. El pastor no decide si usted muda para allá o para acá. Parce que pas décider si vous changez sortir là aller là-bas ou bien non. Usted decide dónde va a C'est vous vivir même qui décidez qui côté vous aller. o no. Pero si yo tengo que decidir cuándo se va a mudar y cómo se va a mudar, Mais si vous estoy gobernando tu vida. si vous me décidez qui Comment? va changer, qui le Amén. va changer, Estoy de camino. m'a gouverner ou bien dans chemin. Puedo dar consejo a las Vous parejas, avez bail conseil dans couple yo, pero son ellos que viven su vida. mais c'est eux même qui fait la vie yo. Amén. Son consejos. C'est conseil. Y si no quieren Et consejos, si vous pas le conseil, el pastor a veces tiene que dar 2 pasos et atrás parce que des fois besoin de faire deux pas en arrière, y tristemente ver ese matrimonio destruirse porque no quieren consejos. No puedo obligarlos. tristement pour voir que un foyer a les détruit parce que vous pas le conseil. Amén, hermanos. No puedo obligar, ok, hermano Ibrahim, usted hace esto y esto y Paul, esto, eso, y vengo mañana para ver si lo están haciendo. Moi pas le forcer, moi pas forcer pour me dire il a besoin de faire ça et puis de même venir pour moi. Comment oui? Estoy gobernando sus vidas. C'est gouverner la vie yo. Amén. Si quieren ayuda, Si vous voulez aide, vamos a reunirnos, nous allons réunir, a hacer ASPRAC, faire palabraciones, rendez-vous, reunirnos otra nous vez, réunir encore. cómo va y cómo Pour viene. aller comment venir, Amén, así, comme ça, con la guianza del Señor. avec aide Seigneur. Amén, hermanos. Segundo, Deuxièmement, pues primeramente el pastor no tiene que gobernar, pero tiene que liderar. premièrement, parce qu'il n'y a pas de gouverner, mais il doit diriger. El segundo punto también ya lo hemos visto. Va más, hermana. Deuxième point que nous déjà ouais. El segundo punto es, Deuxième point c'est el pastor no debe exigir lealtad a sí mismo, pero enseñar al pueblo a buscar a Dios. pasteur doit exiger léalté à lui-même et puis mettre le peuple pour chercher bon Dieu. Y ser fiel a Dios Il est fidèle dans bon en Dieu. primer lugar. Dans première place. Si la iglesia es fiel a Dios, Si l'église est premièrement fidèle dans bon Dieu, serán fiel al pastor que también es fiel a Dios. il est fidèle tout dans pasteur qui est fidèle dans bon Dieu. Amén. No puedo buscar, tratar de convencer que usted sea fiel a mí, Vous pouvez pas chercher ou bien traiter pour être fidèle dans moi-même. con sentimientos de amor para que usted sea fiel a Ou mí, bien sentiment de l'amour pour être fidèle dans moi. pero sí guiarle por un camino de búsqueda y de estudio de la Et palabra guider dans le chemin de chercher des paroles là para que usted sea fiel a pour Dios. être fidèle dans bon Dieu. Y si usted ama a Dios, es fiel a Si Dios, vous aimez ou fidèle dans bon Dieu, y yo soy fiel a Dios mon y fidèle busco dans a bon Dieu, Dios, cherchez bon Dieu, usted es fiel al pastor que Dios ha puesto ahí. pour être fidèle tout dans pasteur que bon Dieu mette. Son la misma cosa, pero una manera diferente de lograrlo. C'est même bagarre mais de façon qui est différent pour arriver joindre. El pueblo ama al pastor que ama a Dios. Peuple a remet pasteur qui remet bon Dieu. Pero demandar una relación con usted fuera de la voluntad de Dios no es bueno. Mais chercher une relation à vous-même qui pas sorti dans bon Dieu, ça pas bon. Pero esto también hemos visto la semana pasada. Vamos al punto 3. Nous te esta semaine passée nous allons aller dans point numéro 3. Bon Dieu, do comme ça fort mes frères ou même j'en remets tête. Dieu te dit ça Égal. bodin estima boruman mais ce que vous estima bon mais. Égal si un monde est pas gagné ou doit déli pour capable pour capable gain force parce ou bal force ou déli ou la prière pour lui
et puis pour bon Dieu capable aider parce que Alléluia. bon Dieu doit aider tête ou et même yon aimer et tête ou faut aimer frère ou qui bon côté ou Amen. faut aimer sœur qui bon côté ou Si enoting boting ku yu dele pa pe force parce que va Dios tapi sa boting ku yu da e son ku da banadibo. Amén. Gloria al Señor. Punto 3. Point 3. Ya lo dije varias Moi veces. dit ça plusieurs fois déjà. El pastor tiene que aceptar que puede haber creyentes con opiniones diferentes. Pasteur est capable d'accepter que capable gagner chrétien qui gagne différentes opinions. Y no porque tienen opiniones diferentes son sus enemigos. C'est parce que il gagne différentes opinions et puis c'est le milieu. No tiene que tratar de doblegar a esas personas. Nous pas de traiter pour nous doubler moun sa yo. Tiene que tratar de convencerlos. Nous devons traiter pour nous convaincre yo. Son dos cosas diferentes. C'est deux bagages différents. Pero el creyente también tiene que saber Mais chrétien a besoin chrétien a besoin que el que es líder de la iglesia es el pastor. que le leader de l'église c'est pasteur. ¿O no? Y a veces hay muchas opiniones. Il est parfois gagne en pile opinion yo. Nunca hay una iglesia Pas jamais dans l'église. donde todos dicen Collègue tout dit amén. amen. Si hago así, Si me fait comme ça, tal vez este grupo dice, ah, gloria a le Dios. ça dit on allez gloire à Dieu. Y aquí dice, Et là capable dire si hago así, si me fait comme ça, dice, pastor, y ellos dicen, así, pastor. et l'autre va faire pasteur. Et Pour- puis ça dit oui pasteur assis. Porque cada uno tiene una opinión diferente. Parce que chaque monde a une opinion différente. ¿O no, hermanos? Usted puede escuchar hermanos expresar del mismo pastor. Vous avez des frères qui ont expressé des mêmes pasteurs. Oh, qué tremendo pastor, yo lo amo. Oh, qui bon pasteur, mon remel. Y escucharon del mismo pastor, este sinvergüenza ladrón. Et puis autant des mêmes là qui ont dit pasteur sans honte, sans Sí. bonne. Depende de la persona también. Dépend des monde là tout. Hay personas que tienen años aquí. Il y a un pile monde qui a un pile année ici. Ay, no me atrevo a acercar al pastor para una cita. Non, moi pas prendre chance pour mal devant pasteur me faire un rendez-vous. Pero este hermano llegó ayer y me pide cita y habla libre conmigo. Et puis c'est ça arrivé hier, il m'a demandé rendez-vous parler avec moi librement. ¿Por qué tiene la libertad y usted no? Pour qui ça gagne liberté ou même non. La misma persona. C'est même monde là moi. ¿O no? A veces depende de Il va nosotros. passer dans nous même. De nuestros ojos vemos la persona. Des dans chez nous, gens que nous monde là. Juzgamos la persona. Nous avons jugé monde. ¿Cuándo para alabar al Señor? Alléluia. Alléluia. Glória a Deus. Se não vai se acabou, de como eu tenho que pensar que não está juzgado. Ou não está juzgando a pessoa. Não é pastor de hoje, que essa aí é galleira, então ela bem se acabou vez, pero tinha sunan, que tem nanan, então não bem se acabou, então pensei não está juzgamos a la persona. E como pastor te pensa que juzgamos a la persona? No pienso, es lo que dicen. Dicen que no se atreven a acercar al pastor. Son muy pocos. Dicen eso. No sé, tienen miedo. Y hay otros que se acercan con confianza. Amén. Entonces, a veces depende de la persona. Ese también se fue. ¿Se escuchan? Amén. A veces es de la persona también. Amén. Como él ve los demás. Gloria a Jesús. Amén. Done un otro mic para mí. Por este de Jesús. ¿Hay batería back then? Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Entonces, puede haber diferencia de opinión. Et bien capable de gagner différentes opinions. ¿O no? Por ejemplo, Par exemple, yo recuerdo cuando trabajaba para el colegio ejecutivo, moi songe là que moi travaille pour le collège exécutif mi jefa vino con un plan et chef moi venu avec un plan para nosotros, cada uno de nosotros, apoyar un diputado con sus cosas. pour nous chaque appuyer un député pour un bagage. Yo dije que no, Moi dit non porque muchas veces parce que plusieurs fois tienen gente que se rodea que no pueden escribir. ¿O no, hermano? il y a des gens qui alentour de nous qui entouré qui pas capable d'écrire. Si nos apunta un diputado, nos van a tomar todo nuestro tiempo. Si nous mettons un député, nous allons prendre tout le temps. Van a ver que nosotros sí podemos poner cosas sobre papel y escribir. Nous mettre tout bagage sur papier pour écrire En vez de usar su gente que está alrededor de ellos, van a usar a nosotros. et au lieu d'utiliser les gens qui entouré, on va utiliser nous-mêmes. Mi jefa dijo que no, hay que hacerlo. Chef moi dit non, on besoin faire. Amén, me sujeto, lo hago Amen, moi soumettre, moi faire. y con ganas Et avec y lo hago lo más mejor posible. moi faire le plus meilleur que j'aime capable de faire. Porque a veces hay gente Parce que des fois il y a des gens que cuando no uno está de acuerdo con su opinión, no cooperan, no siguen lo que hay que seguir. les qui ne sont pas d'accord avec l'opinion, ils ne pas coopérer, ils ne pas suivre ça, ils doivent suivre là. Amén, hermanos.
Déjeme quitar esto. Alléluia. Gloria a Jesús. Cosas modernas, pero tienen sus cositas. Amén. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Hay que aceptar Lui accepter, que no siempre se puede hacer lo que usted quiere. c'est pas tout le temps yo capable yo voulez faire ça que vous même voulez. Pero el pastor también tiene que aceptar Mais pasteur doit accepter tout. que puede haber diferencias de opinión. Capable de différentes opinions. Por ejemplo, Par exemple, si decimos vamos a entrar en Rincón, si nous dit on a rentré dans Rincon, eso, hermano dice, usted está sentado y doy ejemplo de usted. Hermano dice, pero ya son la cuarta vez, pastor, que vamos a entrar a Rincón. Deja eso. frère capable dire bon ça fait 4 fois nous pas rentrer dans Rincon, quitter bagage ça. Yo dije, ahora sí siento que Dios nos va a ayudar. Et moi dit coup il a moi senti que bon Dieu va l'aider. Pero pastor, son 3 veces. Mais pasteur c'est 3 fois déjà là. No, vamos una vez más. Non, on va rentrer une fois encore. Amén. Y después, cuando vamos a evangelizar el Rincón, él no aparece Et puis après nous évangéliser Rincon, il pas apparaître porque no está de acuerdo. parce qu'il est pas d'accord. No, no es bueno. Non, il est pas bon. Amén. Va a evangelizar, va a impulsar a esa idea, On va l'évangéliser et puis pousser l'idée ça, aunque usted no está de acuerdo. même si vous pas d'accord. ¿Me entienden, hermanos? Nous comprenons. Eso es viceversa. Et ça c'est tous les deux bords. Alabanza a Jesús. Punto 4. Point 4. El pastor no debe fomentar, promover Pasteur a besoin de promouvoir grupos en la iglesia. groupe dans l'église. Amén, hermanos. No seguir la iglesia como los nicolaitas. Il va de guider l'église pour Nicolaïtio. Nicolaitas. Nicolaïtio. Amén. ¿Quiénes están conmigo Qui est-ce qui ensemble avec moi? o quiénes están en contra mía? Ou bien qui est-ce qui compte moi? 2 Timoteo 3:16. 2 Timothée 3 verset 16. Amén, hermanos. No puede promover grupos en la iglesia. Nous ne pouvons pas promouvoir aucun groupe dans l'église. A veces uno ve eso en la juventud, amén. Parce qu'il y a parfois qu'on voit ça dans la jeunesse. Un grupo de jóvenes, Il y a un groupe jeune, otro grupo de il y a un jóvenes, autre groupe jeune. y a veces no se comunican. Et il y a des fois on ne peut pas communiquer. Amén. Eso no es bueno. 2 Bagage ça, c'est pas Timoteo bon. 2 Timothée 3:16. chapitre 3 verset 16. Y el pastor menos no tiene que promover eso. Et pasteur a moins de ça, il n'est pas doué pour promouvoir ça. Glorificado sea Jesús. Es lo que Pedro también hacía. Et c'est ça a bien à ouais pour Narcisse. 2 Timoteo 3:16. Mis hermanos lo tienen. Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'esprit bon Dieu, il a sorti, il a servi pour montrer mon vérité, pour combattre mon qui dans l'erreur, pour corriger mon qui a fait faute, pour montrer qui gens pour yo vivre. Se instruye la iglesia con la palabra Instruire l'église avec parole là. para que todos nosotros podamos tener el mismo sentir Pour nous tous capables de même sentiment en oración, dans la prière, en ayuno dans la jeûne, y la palabra. y la palabra. Se instruye la iglesia, instruire l'église là. pero no buscando grupos favoritos. Mais pas chercher un groupe en faveur. Amén, hermanos. Alabanza al Señor, pero se instruye la palabra, Mais yo instruire la parole. se enseña la palabra. Enseñar la palabra. La palabra es vida, La parole là, c'est la vie. la palabra cambia, La parole là change. la palabra La parole là transforma. transformée. Amén. 2 Timoteo 2. De Timothée 2. Y hasta si hay personas que están oponiéndose, Et comme ça, il y a des gens qui a compte. la Biblia enseña que no son enemigos. La Bible dit que yo pas l'ennemi. Amén, hermanos. Hay gente que se enoja cuando se les corrige, Et il y a des gens qui fâchent les qui corrigent. pero no son enemigos. Mais mon ça n'est pas l'ennemi. Amén, hermanos. Hay que corregirlos con mansedumbre. Pour le corriger avec douceur. 2 Timoteo 2:24 De Timothée 2, 24. dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Il y a un monde qui a servi bon Dieu pas fait pour n'en compte. C'est pour le vivre bien à tout le monde. C'est pour le con qui gens yo, c'est pour le con qui gens yo fait instruction monde. C'est pour le gain patience. 25, 25. que con mansedumbre corrija a los que se oponen, para que quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer a la verdad. C'est pour corriger monde qui pas d'accord avec douceur ou pas jamais connaît. Bon Dieu ka ba yo une chance pour yo changer gens y a vivre là pour yo venir con vérité. 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. C'est comme ça la reprendre bon sens yo, y a échappé koyo sorti dans pelin Satan qui te mette main sur yo pour yo te faire ça
Ça le te vle. Aquí está hablando de los que se están oponiéndose Là, la parle de monde qui compte yo. en la iglesia. Dans l'église. Hasta ellos, dice la palabra, Parole a dit même yo même. hay que Doit corregirlos corriger yo. con la palabra. Avec parole là. El diablo tal vez está usándolos, Diable a des fois capable à utiliser yo. tal vez no, Peut-être non. pero no son enemigos. Mais yo pas l'ennemi. Aquí dice que están en el lazo, estos estaban en el lazo del diablo. Et là il dit que yo peut chaper dans pelle diable, yo dans pelle diable. Hemos predicado varias veces de la cizaña y el trigo. Nous prêchons plusieurs fois entre mauvais zèbre là avec blé. No podemos predicar para sacar la cizaña de la iglesia, Nous pas prêcher pour nous ouéter mauvais zèbre dans l'église. sino toda la iglesia se va. Sinon toute l'église va aller. Amén. Porque todo trigo tiene algo de cizaña también. Parce que tout blé qui un bagage nécessaire tout. Amén. No, déjeme formularlo bien. Hay una alarma ahí. Gloria a Jesús. Alléluia. Todos nosotros tenemos cosas que hay que mejorar. Et nous tous nous gain bagage pour nous faire plus meilleur. Amén, hermanos. Entonces, si uno predica para sacar toda cizaña, Et bien si on prêche pour ouéter toute mauvaise zèbre yo, mata mucho trigo. ou a tuer en pile blé. Por eso dijeron a Jesús, ¿quiere usted que quitamos la cizaña? C'est pour ça Jésus dit que vous voulez pour nous ouéter mauvais zèbre là. La cizaña crece al lado del trigo, Eh bien quitter c'est pour quitter mauvais zèbre là grandir al lado de su raíz. Même côté avec racine. Si usted lo quita, Et si vous ouétez, si vous coupez, puede lastimar o quitar el trigo on también. va ouéter ou bien détruire blé à tout. Deja los dos crecer Quitter juntos. tous les deux pousser ensemble. Hay gente que viene nueva Il y a des gens qui fait venir. y se encuentran con la cizaña. Ils rencontrent avec mauvais zèbre là. No voy a esa iglesia Et más, dit non, mais dans l'église encore. porque si este es cristiano y está allí, yo no voy a esa iglesia. Parce que c'est lui-même qui chrétien là, moi, dans l'église ça. No entienden que en la iglesia hay cizaña y hay trigo. Ils pas comprendre qu'il y a dans l'église il y a mauvais zèbre et puis il y a blé tout. Amén, hermanos. Métete con el trigo Mettez ensemble avec blé y deja la cizaña a un lado et puis quittez mauvais zèbre en y bas. busca a Et puis Dios. cherchez bon Dieu. Uno puede llenarse. Pourquoi pas remplir? Había cultos que yo salí bendecido, lleno, Il y a un service que moi sorti béni plein, hablando lenguas, parler langage y otros no. et puis l'autre non. No importa si piensan, no, si yo busco a Dios, Et ça pas importe si me chercher bon Dieu, si yo oro si me prier y Dios me puede et bendecir, puis bon Dieu va bénir moi, aunque usted no sintió nada, même si vous même pas senti rien. no sé qué hace usted, Et alléluia, mais qui ça vous fait ou même? no sé si ora sí o On no, va continuer si vous priez oui ou non. no sé si antes de llegar a la iglesia estaba atrás de su computadora jugando un juego ahí On va connaître avant d'arriver à l'église, vous êtes des computers à jouer là. y hasta el último momento Ils sont arrivés au dernier moment deja ese juego et pour quitter jouer ça, y viene a la iglesia. vous venez à l'église. Si es Pac-Man, no sé qué, Pac-Man es un juego muy viejo, Si c'est Pac-Man, on joue qui est ancien. y Pac-Man es un juego que una boca que come así. C'est un jouet côté bouche à courir comme ça. ¿Usted conoce a Pac-Man? ¿Nadie? Antes un nombre, yo me estoy pegando, ¿no? Sí. Sí. Película de Pac-Man, sí. Tiene otros juegos también. Bien, l'autre jouet. No viene a mi mente ahora. Si usted antes de llegar a la iglesia Mais si avant même arriver dans l'église là, está viendo Pac-Man, vous êtes dans jouet ça, cuando se arrodilla y cierra sus ojos, là on mettez à genoux là, on ferme les yeux. está viendo ese juego así. Et puis c'est comme ça ouais, jouet là passer. ¿O no? Pero si antes de venir a la iglesia, Mais si avant de venir dans l'église là, esta mañana se levantó matin on levé, y puso alabanza vous mettez un o chant, puso vous mensaje, mettez son message, está allí alabando a vous Dios, la louer bon Dieu. llega a la iglesia alabando a Vous Dios, venez à l'église pour louer bon Dieu. cuando se hinca de rodillas, Là on mettez à genoux. comienza a hablar On lenguas. commence à parler langage. Amén. No sé cómo usted vino a la On va iglesia. voir comment on vient dans l'église là. No sé si tal vez de camino estaba haciendo pleitando con su esposo o On esposa. va continuer à chemin, on t'a plaidé avec madame monsieur. Y llegó a la puerta y aquí cocinando, lleno de fuego, pero fuego de rabia. Et puis on arrive dans porte là et puis on dit fait à cuit dans cœur. Y cuando se pone a arrodillar para orar, Là on mettez à genoux là pour prier. alabanza a Jesús. Me imagino que no puede sentir nada, ¿o no? Moi imaginez que on pas sentir rien. Por eso usted puede recibir, Mais si vous capable de recevoir, aunque nadie está alabando. même si personne ne parle, Usted puede recibir el bautismo vous ahora, capable de recevoir baptême kounia, aunque usted siente que el ambiente es diferente. même si vous sentir ambiance dans les différents. Depende de usted. Dépendez vous-même. Depende de usted. Dépendez vous-même. Amén, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Gloria al Señor. Pues Gloria a Dios. hasta los que se oponen Et même ça qui compte yo, es con mansedumbre, avec douceur, con amor. avec l'amour. Alabanza a Jesús. Y uno saben quiénes son los que se oponen. Et on nous connaît qui est-ce qui compte. Pero yo no los trato diferente. Mais alléluia. Yo no los trato Mais diferente. moi-même, moi pas traiter différent. Los sigo On amando. continue à aimer yo. Cuando sale de Les control, sorti dans contrôle, lo siento moi senti. y les digo, Et puis moi dit ça. les hablo. Moi parler avec elle. Amén, hermanos.
Alabanza a Jesús. A veces uno sabe Il va falloir que hay gente que son malos para otros, qui pas bon pour l'autre monde. que descartan el mensaje constantemente, no públicamente. Constamment là pour rejeter message là non publiquement. Uno sabe que es una mala influencia, Vous connaissez un mauvais influencier. pero aún uno espera que con la palabra Mais comme ça même vous pouvez obtenir parole se arriver. convence, Il est capable de se convaincre. cambia. Il est capable de changer. A veces venimos con otra doctrina en nuestra Il mente. va falloir venir avec l'autre doctrine dans l'idée. Mira el precioso testimonio de nuestro hermano Joel. Précieux témoignage frère nous Joël. Él testificó que vino de una iglesia que no creía en el bautismo. Il témoigne que il était dans l'église qui pas de croire dans le baptême du Saint-Esprit. Y voy a decir que esa iglesia está perdida, esa iglesia está... No, enseño la palabra. Je ne vais pas dire que dans l'église ça a été perdu. Non, moi enseigner la parole là. ¿Qué es el Espíritu Santo? Qui ça que Saint-Esprit a Y por la palabra él se convenció. Pour parole là, il convainc. Y cuando se Et convenció, puis là qu'il vient convaincre. dijo a Dios, ahora Il dit bon Dieu, moi-même connais, lléname. remplis-moi. Amén, hermanos. Amen. Nuestro único enemigo es el diablo. L'ennemi nous, unique l'ennemi nous, c'est diable là. Amén. Amén. Alabanza al Señor. Vamos a ver un punto más. On va regarder un point encore. Pues no puede ser así Il n'est pas capable comme ça. que los que tienen una opinión Si diferente on a une opinion différente, o los que se oponen ou bien ça qui compte là, son separados en la iglesia. il doit se séparer dans l'église là. Amén. Porque yo los considero como enemigos. Parce que si vous considérez comme l'ennemi, Entonces nadie quiere pasar don el Polanco porque es enemigo del eh pastor. bien, personne ne va passer pour Polanco parce que c'est l'ennemi pasteur. Y si le ven a la hermana con Polanco, dice, no, pastor va a pensar que yo también soy su enemigo. No, yo quiero hablar contigo. Et si on va essayer ensemble avec Polanco, il dit non, on ne va pas parler ensemble avec parce que pas penser moi c'est l'ennemi. Eso no es sano. Bagaille comme ça, il pas bon. Eso es formar grupos en la iglesia. Donc un petit groupe dans l'église. Que nunca sea así aquí en este lugar. Et bagaille comme ça pas de jamais fait, il pas Si jamais usted fait. piensa que es así, acérquese a mí, Si vous pastor. passez le constat, vive un pasteur. Porque yo pienso que no es así ahora. Parce que je pense que qu'on y a pas comme ça. Punto 5. Point 5. El pastor no debe aislar a su iglesia. Pasteur il pas de isoler l'église là. El pastor no debe prohibir a sus creyentes comunicar con otros cristianos. Pasteur pas de interdire chrétiens de parler avec l'autre chrétien. Y menos aún si son de la misma denominación. Moins toujours si c'est même domination. Si una otra iglesia está haciendo algo que a su parecer no está bien, Si on l'autre église fait un bagage pour lui-même, il pas bon. tiene que enseñar a la iglesia cómo examinarlo todo y retener lo bueno. Vous devez enseigner l'église à comment examiner tout bagage et puis kembe ça qui bon. No puede fomentar miedo e inseguridad. Vous pas de former aucun péril ni insécurité. Escribí el texto, pero no lo busqué. Hay un texto que dice que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Il y a un verset qui dit vous devez examiner tout bagage et puis kembe ça qui bon. ¿Recuerdan dónde está ese texto? Nous songez verset qui dit ça. Un hermano me lo puede buscar. Creo que es entre los Efesios 4. Y Yo. dice, hay que examinarlo todo, pero retener lo bueno. Il dit vous devez examiner, étudier tout bagage, mais on doit kembe ça qui bon. Amén. Hay que enseñar a la iglesia misma On doit enseigner l'église à même distinguir entre lo bueno y lo malo. pour distinguer entre le bien et le mal. Punto 6. Point 6. El pastor debe enseñar a sus líderes y creyentes Pasteur doit enseigner leader chrétien yo cómo tratar con feedback, comment il doit traiter avec feedback. cómo dar feedback Comment by feedback el uno al otro une pour l'autre y hasta el pastor. et puis il y a même pasteur. Amén, hermanos. Uno cuando no está de acuerdo Yo mon là qui pas d'accord, se puede expresar, il est capable de parler, d'expresser, pero es la manera cómo mais c'est une façon comment y cuándo. et qui l'est. Amén. Gloria a Jesús. ¿O no, hermanos? Oui ou non? El pastor no tiene que tener, por eso es líder, tiene que tener la capacidad Il doit avoir capacité de poder contestar pour preguntas répondre aux questions yo y liderar con opiniones et diferentes. puis by diriger avec opinion différente yo. Amén, hermanos. Y hay que enseñar al pueblo cómo hacer preguntas. Vous devez enseigner peuple là comment il doit poser question. No estamos en un parlamento Parce que nous pas dans un parlementaire, un parlement. donde los políticos, cada uno quiere tener razón. Côté que dans la politique, yo, chaque monde doit avoir raison. Estamos en la iglesia Nous sommes l'église, donde queremos conocer côté que nous voulons connaître la verdad. la vérité. Amén. Y hay que enseñar al pueblo, Nous devons enseigner peuple là. hay que enseñar a los líderes Nous devons enseigner l'idée yo. cómo expresarse, Comment expresser yo. cómo hacer sus Comment il preguntas. doit poser question. Hay preguntas que los líderes no hacen en público. Il y a une question, un leader pas doit poser publiquement. Hay preguntas que yo no hago a ustedes ni a un líder, pero hago a mis superiores. Il y a une question moi-même pas poser ni nous-mêmes ni leader même poser supérieur yo. Por ejemplo, Par exemple, no sé qué pregunta. pas grande question. Por ejemplo, somos una iglesia de sana doctrina, ¿o no? Par exemple, on l'église doctrine saint. Imagínense, yo leí un texto y estoy dudando de santidad.
S'imagine si moi lis un verset et puis moi douter de sainteté. No puedo como pastor decir, sabes hermano, creo que santidad que estamos predicando, no sé, tengo mis dudas. No puedo hacer esa pregunta acá. On va capable comme pasteur et puis m'a dit quoi sainteté, moi pas deux poser question ça là. No que tengo dudas, estoy dando un ejemplo de lo que no se puede. Et parce que moi douter mais m'a pas un exemple de ça qui pas capable. Pero así mi pastor me lo puede decir, pastor, leí este texto, ¿no? Mais là que pasteur ou lit verset ça non. ¿Me entienden? Vous comprenez moi? Así también los líderes. Et comme ça l'idée autour. Hay preguntas que pueden hacer en público, Il y a question qu'on va poser publiquement. pero como son líderes, Mais quand vous leader, un líder va le adelante, leader prend devant. hay preguntas que tienen que hacer en la reunión de Il y a líderes une question de poser dans réunion leader. y hay que saber cómo hacerlo. Et puis vous devez connaître comment vous poser question ça. No buscar tener razón, Pas chercher pour gagner raison, pero desear de conocer la verdad. mais on doit avoir un désir pour connaître vérité. Porque la Biblia yo no lo he escrito, Parce que la Bible moi pas écrit ni usted, ni nous-mêmes. es el Espíritu Santo. C'est Saint-Esprit bon Dieu. Amén. Y si yo me equivoqué, Si moi-même moi trompé, moi amén, commetterai, amen. nunca pretendí de ser perfecto Moi pas jamais capable prendre pause que moi pas faire. y de saberlo todo. Et puis moi compte tout Si bagaille. me presento así de un saberlo todo, Si moi présente comme ça que me compte tout bagaille, entonces me encontraré en callejones que tengo que hacer como sé todo y no es bueno. et bien laisse ça va venir moi dans un coin qui me compte comment faire ça, non, ça pas bon. Si no lo sé, no lo sé. Si me pas connaître, moi pas connaître. Si hermana, no lo sé, pero voy a preguntar. M'a dit frère, moi pas connaître même pas poser question. Voy a orar. On va prier. Voy a estudiar. On va étudier. O en el camino del narcisismo. Amén, hermanos. Amén. Amen. Vamos a alabar al Señor. Alabe a tu Dios, aleluya. Loué bon Dieu, alléluia. Entonces, un líder puede dar feedback. Eh bien, un leader capable de feedback. Amén. Bendito sea Jesús. Vamos primero en 1 Tesalonicenses 5:21. En Thessaloniciens 5, 1 Tesalonicenses 5:21. Dios es grande. bon Dieu est grand, Dios es maravilloso. bon Dieu merveilleux. A su nombre sea la gloria. En Thessaloniciens 5, verset 21. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened que lo bueno. Il dit, examinez tout bagaille bien, kimbe ça qui bon. Ahora pregunto, Qu'on a posé question. ¿cómo uno puede examinar? Comment on est capable d'examiner? ¿O qué necesita uno para poder examinar? Ou bien qui ça a besoin pour capable d'examiner? Hermana Iraida. Amén. Con parole là, Conocer su palabra. connaît parole. Si usted no conoce su palabra, Si vous pas connaissez parole, ¿qué va a examinar? qui ça va l'examiner? Amén. Yo comparto mucho con mi suplente, Moi partager en pile ensemble avec que es holandés. Que es holandés. qui hollandaise. Amén. Pero él dialoga conmigo de su lógica. Mais il t'a parlé ensemble avec moi des logiques li. Y siempre tengo que decir, Et moi toujours besoin de dire, usted está usando su lógica y no la on palabra. va utiliser logique, mais c'est pas parole là. Y cada uno tiene una lógica Et diferente. chaque monde a une logique différente. Si Dios nos permite a nosotros escribir el Evangelio, habrá muchas diferentes evangelios. Si bon Dieu permet pour nous diviser l'évangile, il y a bien en pile l'évangile. Amén, hermanos. En Gálatas 2, Galates chapitre 2, y vamos a dejarlo aquí hasta hoy. Gálatas 2, no sé cómo se llama en Ingrid. Gálatas 2. Alaba a Dios, iglesia. loué bon Dieu à l'église. Gloria a Jesús. Gálatas 2. Cristo vive. Galates chapitre 2, Gálatas 2. Versículo 1. Galates chapitre 2, verset 1er. Se puede dar feedback, Nous sommes capables de faire feedback, pero hay que saber cómo hacerlo. mais on doit connaître comment on doit faire. Doy un ejemplo como yo, hasta el pastor se puede dar feedback. Moi, capable, un exemple comment même pasteur de feedback. Doy un ejemplo, y tengo muchos ejemplos de feedback que los hermanos me han dado. Por ejemplo, Par exemple, amén, mi hija allá atrás, et petite fille dans derrière, María Ángela, amén, c'est Marie-Angela. cuando yo me sentía un poquito incómodo cuando traducía mal, Là que moi senti moi pas à l'aise, là qu'il a traduit pas traduit bien. y ya no más, amén, gloria a Et Dios, pas me ya hago no todo lo más. posible. Il fait tout bagage possible. Y me dijo, tata, Il dit papa, amo, cuando usted me corrige, sí, tengo ganas de salir corriendo. et là corrige non bien envie sortir pour courir. Me dio feedback. Il va me feedback là. Puede decir también, Il va dire ¿qué clase de pastor es usted para regañarme así públicamente? qui genre de pasteur il pour corriger publiquement. Es diferente. Il est différent. Amén. Hizo lo mismo On fait le même genre con resultado, avec résultat, de una manera correcta. avec une façon correcte. Amén.
de la manera cómo darlo. Une façon comment on doit faire. Eso es muy importante. C'est très important. Alabanza al Señor. Porque aunque Moisés falló o no, Parce que même si Moïse faille, oui ou non, era siervo de Dios. il était serviteur bon Dieu. Amén. Pero eso no quiere decir Mais ça va veut dire que no puede fallar qu'il est capable de faillir, y puede recibir ese feedback. capable de recevoir feedback. Amén. Una vez, no sé por qué, estaba parado en la muralla. Une fois, on va connaître pourquoi ça me fait dans mien. Hay pastores que no aceptan eso, ¿no? Il y a pasteur qui va accepter ça, non? Y puse mi pie así. Et puis moi, je me mettre comme ça. No sé por qué, hermana Iraira. On va voir pourquoi ça. Y este me dijo, papá, no ponga tu pie en la muralla, lo Et puis, ensucia. petit moi dit, papa, on va capable de mettre pied dans mien comme ça. Amén. ¿O no? No porque soy pastor puedo ensuciar la muralla. C'est parce que me pasteur et puis me doit sale mien. Otra cosa va a decir, usted que enseña ahora está poniendo su pie en la muralla, ensucia la muralla, pastor. ¿Por qué hace eso? Et on le doit dire, bon, même qui pasteur va mettre pied dans la salle mien, pourquoi ça fait ça? ¿Ve la diferencia? Où est la différence là? Amén, hermanos. ¿Ve la diferencia? Sí, hay que enseñar a la iglesia. On doit enseigner l'église là. Amén. A dar el feedback hasta el pastor. Pour dar feedback même pasteur. Eso es lo que estoy diciendo. Et ça que m'a dit là, Es mi opinión. c'est opinion pas. Si viene otro pastor aquí, espera ver cómo él piensa primero. Amén. C'est que l'autre pasteur était temps pour nous voir comment le penser, premièrement. Porque no todos son así. Parce que c'est pas tout qui comme ça. Amén, hermanos. Pero se puede. Mais capable, Se puede. nous capable. Alabanza al Señor, hermano Wilmore. Gálatas 2. Galate 2. Lo que me ha reparado, me está trabajando, me tiene 7 años acaba luchando para mi 2-1. No está fácil. So, mi juventud tampoco estaba de llegó, pero ribe camina, escuchando siempre palabras nambon, ta ora botar em abo de certa situação que tá incômodo ou não sabe como papai deal com ele, bota corda back, que tá é bom com você. Amém. Nesse caso aqui, luchando para 7 anos, para mim sempre me tem que vai a diferente reunião para sentar junto de grupo para não evaluar-me e não escuchar-me que me tem para dar para mim. E o que me ensina que yugo não pode ser não pode ser não hace of bem aqui of me não quero hace porque eu te tenho tu hora não of sim mas sim eu tenho que dizer eu não e também vai dizer de com não você está assim eu penso tique mais somente sua capacidade é tique mais leu papa está pensando me não para emotivo aqui porque não queda com esse e é não of a walking não of buy a thing não tem que explicar também de como você pode certo regra mas é simples assim não seguir abundância o tempo mais lá. Amém. Tá uma maneira também ordenada. Tá feedback do novo yunang. Amém. Façon de esse feedback para petit tuyo. Es igual, hay diferentes maneras como hacerlos. C'est même il y a différentes façons comment le faire. Alabanza a Jesús. Hermana Iraida. Y Gálatas 2. Gálatas chapitre 2. Sí, por eso el Proverbio 15:1 dice que la blanda respuesta baja la ira. Amén. Y la áspera hace subir el furor. Amén. Y por eso a mí me gusta ese proverbio. Pero lo que el pastor dijo, o siempre dice, lo mejor de la vida es coger lo bueno, lo que nos edifica y lo que no nos edifica, soltarlo. Porque en la palabra, todo lo que se predica de la palabra, si la predican como está, nos edifica. Por eso, cuando uno sabe qué es lo que es una prédica, o uno sabe la palabra, o estudia la palabra, desde que un predicador se para al frente, uno, por el conocimiento ya que uno tiene, por las prédicas de su iglesia, sabe si ese pastor está diciendo cosas que acordan con la Biblia. Desde que se para ahí y dice una cosa, si uno sabe su palabra, dice, no, pero fulanito no está diciendo eso correcto, pero es porque uno sabe la palabra y va de acuerdo con la palabra. Amén. 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 Gálatas 2. No lo voy a leer completo, pero ahí habla de Pablo y Pedro. Y de Paul avec Pierre. ¿Quién era Pablo? ¿Quién es Paul ¿Y quién era Pedro? ¿Quién es Pierre? Amén. Pedro era el primer presidente. Pierre c'était le premier président. Si lo podemos decir así. Si lo podemos decir como ça. De la obra que nació allá en el año 30 después de Cristo. Dans l'œuvre qui était faite depuis l'année 30 après Jésus-Christ. No el primer papa, no. Amén. El primer papa.
Él, Santiago y Juan Santiago, Jean, son los que Dios puso delante de la obra y entre ellos Pedro. c'est eux-mêmes, bon Dieu mettait devant l'œuvre là, mais entre eux-mêmes, c'était Pierre. Pedro, Pierre, Juan Jean, y Jacobo. Jacques. Alabanza al Señor. Amén. Y en Gálatas 2, Dans Galates 2, Pedro, Dios usó a Pedro bon Dieu t'a utilisé Pierre para predicar a los gentiles. pour te prêcher ça pas de juif yo. Porque los judíos pensaban que Dios era para ellos solo. Parce que les juifs pensaient que bon Dieu c'était pour eux-mêmes seuls. Y Dios usó a Pedro para predicar a los gentiles. Bon Dieu utilisé Pierre pour te prêcher monde qui pas de juif yo. Amén, pero creo, es mi opinión, Mais moi crois que c'est opinion hein. que Pedro no era ese líder de tal calibre para ir a los gentiles. Mais Pierre c'est pas quelqu'un qui était un leader qui était capable d'aller dans monde qui pas de juif yo. Le llamaron. Yo relève. Y gracias a Dios que Pedro fue con testigos. Merci bon Dieu que Pierre était allé avec témoins. Y Pedro tuvo que dar cuenta y razón Pedro besoin rendre compte là. por qué entró en la casa de los gentiles. Vous allez rentrer dans camp monde qui pas de juif yo. Pero él fue el primero que Dios usó Mais il est allé premier, mais c'est lui même premier bon Dieu t'a utilisé para mostrar a los pour judíos montrer juif yo que el evangelio es para todos. que l'évangile c'est pour tout le monde. Después Dios levantó a un Pablo Après bon Dieu levé un Paul. y Dios le dedicó a él para ser líder de los gentiles. Bon Dieu dédié dans lui-même pour être leader ça pas de juif yo. Pedro se dedicó a los judíos solamente Pierre était dédié seulement dans juif yo y Pablo se dirigió a los gentiles. et Pierre était Paul était dédié lui dans monde qui pas juif yo. Amén, hermanos. Pedro, vemos aquí en Gálatas 2 Mais là nous est là dans Galates chapitre 2, que Pedro visitaba a los gentiles, Pierre il était visité monde qui pas de juif yo. pero cuando venía gente de la iglesia en Jerusalén, los judíos, Mais là que monde dans l'église de Jérusalem juif yo vini Pedro se alejaba de los gentiles. et Pierre il était éloigné, il était quitté monde qui pas de juif yo. Cuando los que estaban con Santiago y esos prominentes en la obra de aquel entonces Il était avec Jacques, l'autre monde yo dans l'œuvre là dans l'époque ça. no estaban, Yo pas il pas là. Pedro comía con los gentiles. Pierre t'a mangé avec monde qui pas juif Amén, yo. caminaba como amigo así. Il t'a marché dans cousin comme ça avec yo. Pero cuando llegó Darío, que era de los judíos, Mais là que Dario arrive t'a lui même ces juifs là. Pedro saludaba a los gentiles así, amén, Il t'a salué monde qui pas juif yo comme ça. y no comía con Il pas ellos. manger avec yo. Alabanza al Señor. Y Pablo le dio un feedback. Et puis Paul te bali un feedback. ¿Y cómo le dio Pablo el feedback al presidente de la obra? Comment il te bali feedback ça? Usted no lo haga así, amén. Même pas fait ça. Pero no lo haga así. Mais on même pas fait ça. Alabanza a Jesús. Versículo 6, Verset 6. amén, dice: pero los que tenían reputación de ser algo, Il dit monde qui te passe pour chef yo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. on va- A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. moi pas besoin connaître ça yo te vrai parce que bon Dieu pas garder souffrir qui monde. Oui, monde qui te passe pour chef yo. Está hablando aquí de los apóstoles, de los judíos. La parole là des apôtres, des juifs yo. Pablo está hablando aquí. Paul qui parle là. 7. 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, Au contraire, yo est bon Dieu te remettre moi travail annoncer bonne nouvelle là by monde qui pas juif yo. Même Jean li te remettre Pierre travail annoncer by juif yo. diciendo ahí que Pedro era el cabezante de la iglesia de los judíos. Il dit là Pierre qui était chef en tête de l'église juif yo. 8. 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Parce que bon Dieu qui te mette Pierre à part pour servir apôtre juif yo, c'est lui-même qui te mette à part tout pour me servir apôtre yo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Laisse ça Jacques, Pierre et Jean qui était passé pour chef dans l'église là, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. yo te reconnaître c'est bon Dieu qui te bam travail ça. Yo bay Barnabas avec moi la main tant que associé. Yo tombé d'accord pour Barnabas avec moi al travail dans mitan monde qui pas juif yo. Pour yo même y a le travail avec juif yo.
Dios, aquí Pablo está diciendo Eh bien là, Paul t'a dit, que los prominentes, et prominent yo, Jacobo, Cefas y Juan, Jacques, Jean, aceptaron el ministerio de Pablo. qui a accepté le ministère Paul là. Pero dice allí también Mais il dit là tout, que ellos eran los grandes en Jerusalén. yo étais grand dans Jérusalem. 10. 10. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Yon seul bagay yo te mandé nous, c'était pour nous te toujours changer pauvre qui dans l'église yo, nous pas jamais manquer faire ça. Entonces, con esa parte que leí, Eh bien à partir que nous lions para mostrar a ustedes la posición de Pedro, pour montrer aux position Pierre. en el 11 dice: Dans 11 ans il dit, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. mais les Pierre te venu la ville Antioche, moi te fait yon bout ak li devant tout le monde parce que ça te fait a pas de bon. Yo no lo haría así. Moi pas t'a faire comme ça. Pablo sí lo hizo. Paul oui fait. Porque Pablo dice: no hay asesión de personas. Paul dit il pas regarder sur monde Porque nosotros los líderes también fallamos. parce que nous même comme leader nous failli. Y tenemos que reconocer cuando fallamos. Reconnaître les nous commettre. El narcisista no reconoce. Yo mon narcisse pas reconnaître. Amén, hermanos. O gente que no son narcisistas, Ou bien monde qui narcisse, pero que son muy orgullosos, mais yo très orgueilleux. no quieren reconocer. Yo pas voulais Porque reconnaître. cuando reconocen, Les qui reconnaître, dicen que pierden la cara, como dice el Parlamento. Amén. yo dis que yo perds figure. Pero Pablo dice aquí Mais Paul dit là, que él resistió il était résisté. a Pedro, Pierre, el presidente de la obra de aquel président entonces, lève là dans l'époque ça, cara a cara. face à face. Y dice aquí, lo escribió también, Il dit là, il écrit tout. porque Pedro, Parce que Pierre, el apóstol Pedro, apôtre Pierre, era de condenar. il était pour condamner. Amén, hermanos. 12. 12. Pues antes que viniesen algunos de par de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Il te fait criver, il t'a mangé bien propre avec frère qui pas juif yo. Mais les moun Jacques yo voye venir river, li mette col sous côté, li refusait manger avec frère qui pas juif yo parce que il était partisan moun circoncis yo. ¿O no, hermanos? Algo difícil, ¿o no? Yon bagay difficile. Lo que Pedro estaba haciendo no era bueno. Ça Pierre t'a fait pas bon. Alabanza al Señor. ¿Lo entendieron? Nous comprenons? No era bueno. Il pas bon. Y Pablo lo vio Et puis Paul y lo Paul ça. confrontó. Il fait face avec. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque no somos infalibles, Parce que nous hermanos. pas monde qui est infaillible. Amén. Le aconsejo a usted, Moi ba capable ba conseil. si usted quiere hacer algo, no lo haga así. Si vous voulez faire, va le faire comme ça, parfait. Amén. Hágalo de otra manera. Faites-le de l'autre façon. 13. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, L'autre frère juif yo te commencé à faire même Jean avec lui. de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ata Barnabas te prend tout, li t'a suivi yo dans hypocrisie ça. Amén. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque Pedro era el gran hombre de Parce Dios, que Pierre c'était un grand homme de Dieu. pero estaba actuando en ese caso mal. Mais dans cas ça il a agi mal. Pero Bernabé, para mantener su amistad con el gran hombre de Dios Mais Barnabas pour que amitié avec grand homme de Dieu, y otros con ellos, et l'autre ensemble avec yo, seguían a Pedro, suit Pierre, aunque sabían que Pedro no estaba actuando en ese caso bien. même s'il te connaît que Pierre pas agi bien dans cas ça. No puede ser así. Ça pas fait comme ça. Amén. Eso es muy peligroso. Ça très danger. No importa quién es él, Ça pas importe qui est lié. si no está actuando bien, no está actuando bien. S'il pas agit bien, pas agit bien. Pero hay que saber cómo dar el feedback. Mais on doit connaître comment pour bailler moun nan feedback. Pablo lo dio muy fuerte acá, Paul il te fait ça très dit là. porque la actitud de Pedro, Parce que habitude Pierre, la gente nos ve a nosotros, moun yo bueno. la gente ve a los líderes. Moun yo ouais regarde l'idée. Amén. Queremos servir a Nous Dios voulons servir bon Dieu. y podemos influenciar a Nous otros. avons influencé l'autre yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Y ahí él llevó a algunos con él. Et puis il arrivé là avec quelqu'un même avec Bernabé, Barnabas. que Dios usó junto a Et bon Pablo Dieu utilisé ensemble avec Paul para ir a los gentiles. pour aller dans sa pas juif yo. Bernabé era primero, Pablo segundo. Barnabas était premier, Paul deuxième. Bernabé instruyó a Pablo en el camino del Señor. Barnabas était instruit Paul dans le chemin Seigneur. Amén, hermanos. Ahora Bernabé está actuando como que no quiere meterse con los gentiles. Kounya Barnabas te a pas agir que il parle faut école ensemble avec moun qui pas juif yo. Se apartaba de ellos. Li wete école pas côté yo. Alabanza al Señor.
Y a veces hay esas cosas en la iglesia. Que hay hermanos que no hablan con este hermano porque es el enemigo del pastor. Y cuando viene el pastor, porque si me ve contigo, hombre muerto. Y Pedro hacía eso. Y Pablo le dio un feedback muy fuerte. Amén. Amén. Yo digo a ustedes, están libres para dar feedback a mí, pero darle de una manera que Dios no te va a cortar después. Hay cosas que usted tiene que darlo aparte, porque es la autoridad de la iglesia. Si usted de la manera que da feedback quita la autoridad de la iglesia, del pastor, va a ser difícil guiar al grey, guiar al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Pero en este caso se escaló, se fue demasiado lejos. Pablo tenía que cortar eso. Amén, hermanos. Él tenía que actuar y lo hizo públicamente, porque Pedro era de condenar. ¿Cómo se siente usted? Amén, si soy su amigo, pero cuando vienen otros hago como si no le conozco a usted. ¿Cómo sentiría usted? Y los gentiles que quieren ser cristianos salvos, por esas actitudes se comenzaron a circuncidarse, a hacer cosas que no cuadran con la palabra, para poder pertenecer al grupo. No es bueno, es de condenar, y hay que decir esas cosas. Amén, hermanos. Y Pablo le confrontó. Y vamos a clausurar, no sé si los músicos pueden pasar alabanza al Señor. Y llevó en su simulación, influenció a Bernabé, a otros fueron arrastrados por su hipocresía. El 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén, hermanos. Él dice allí públicamente, porque él tenía que corregir eso públicamente, porque los gentiles ahora querían ¿cómo se dice? Judaizarse. Los judíos querían hacer eso, querían circuncidarse, y eso no es parte de la ley, y ya no se puede, pero querían pertenecer a los hombres y mujeres de Dios. Eso era una corriente malo, una influencia mala, no era bueno, era sectarismo. Y Pablo lo cortó públicamente, para que todos podían ver que eso no era bueno. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Una vez más, yo fuera usted no lo haría así, y menos si tal vez viene otro pastor. Indaga bien primero cómo él piensa. Amén. Pero no somos infalibles. Ayudó a la iglesia allí a corregirse. Amén, hermanos. Y hay más textos. La próxima semana vamos a ver. Quiero llegar donde los propios padres dejaron a su hijo a un lado para mantener una silla en la iglesia. Eso hizo James Jones. Dividió familias para gobernar sobre ellos. Amén, hermanos. Preguntas hasta acá, hermanos. Hermana Iraira, después hermano Paul. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Sí,
Pastor, yo tengo dos preguntas y la primera es, así como un líder no nace, se hace, un narcisista entonces no nace pero se puede hacer para que sea un narcisista en sí, ¿o no? Son desorden de personalidad. C'est désordonné ou bien désordre de personnalité. Sí, no nace, pero No en el nace, trayectorio de su vida, lo C'est puede pas fait hacer, comme ça, mais pendant la vie, ¿verdad que sí? il est capable de Ok. venir comme ça. Y otra pregunta, solamente se hizo una iglesia, una secta en el pueblo romano o desde el tiempo atrás de Cristo, la iglesia se podía convertir en una secta. sí, desde ese tiempo. Depuis Por eso estoy diciendo del judaísmo una secta. depuis le judaïsme, venir dans un secte. No que el judaísmo se convirtió en una secta, pero vamos a ver muchas características que tenían que no cuadraba con la iglesia de Dios. Nous sommes capables de voir un pile caractéristique qui n'est pas d'accord avec l'église bonne. Sí, Pero siempre existían y aún existen. Mais de toujours Por- existé jusqu'où il a existé. Porque cuando yo estaba leyendo, cuando Pablo llegó a Roma, es que se habla de la palabra que se menciona una secta. Ujú. Cuando Pablo llegó a Roma, o sea, que estaba, o sea, predicando, después que pasó todo lo que pasó, es que yo veo marcado que se especifican diciéndole secta cuando él llega a Roma. Pero ¿a quién dicen secta? ¿A la iglesia de Dios? Sí, Eso también hay, que los que estaban en contra de la iglesia de Dios le llamaban secta. ok. Et ça, qui était contre l'église bonne, il y aurait des sectes. Amén. Es un grupo que se ha desviado, C'est un groupe qui déviait. pero era la iglesia de Dios. C'était l'église bonne. Los de la sinagoga, Ça qui est dans la synagogue. los judíos, Juifs, yo, el judaísmo, judaïsme, que tenían que esperar al qui Mesías, était tant de Messia, no le aceptaron. ils n'ont pas accepté. Dios tuvo que levantar su iglesia Ils ont besoin de lever l'église. fuera del judaísmo, Depuis dans le judaïsme. fuera del judaísmo. Sorti dans le judaïsme. No, eso era, la idea no era eso. L'idée, c'est pas de ça. La idea era L'idée, c'était que los judíos, que juifs, el yo, judaísmo, judaísmo, la religión de Dios, religion mondiale, tenían que recibir al de Mesías recevoir y Messia reconocer et puis reconnaître que él ahora tiene el control de la qu'il y iglesia, a qui contrôle l'église là. pero no lo hicieron. Mais ils n'ont pas fait. Amén. Entonces Dios levantó algo Et bien, diferente. mon Dieu, levé un bagage différent. Den final de 69, dat is een storia Kom, semelhante. den final di? Den final de ano 69, dat is een storia semelhante nesse de James Jones, que estava de Charles Manson, Helter Skelter. Charles Manson também tem uma história parecida nesse aí. David Koresh, diferente da Correto, Sim. também uma história parecida nesse aqui também. Diferente. Mata boa gente, mesma coisa. Também nesse de Waco, Texas, também tem uma história parecida. Que também faz a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Y manipulan a la gente, que la gente hacen sus cosas para él. Amén. Et il a manipulé mon Dieu pour mon Dieu faire ça qu'il peut faire pour lui. De tal manera, hermana Zoraida después dice, hermana Irares, hermana Zoraida después dice, y que la gente, Que mon Dieu de façon. por ejemplo, James Jones, cuando un grupo quería huir con los periodistas, Par exemple, là, qu'il y a un groupe qui voulait aller avec escapar, périodistes, los llamó traidores ils ont échappé et puis ils ont les trahison. y logró convencer Et puis ils arrivaient à convaincre de su gente mon Dieu parle yo, para ir a matarlos. pour aller à tuer mon sa yo. Tan lejos fue esa lealtad al James Jones. Tellement fidélité, léalité, la arrivé loin. sí, pero por eso es, pastor, que si nosotros leemos nuestra palabra, por eso dice la misma Biblia, que el pueblo de Dios se perderá por falta de conocimiento, porque si recibimos la palabra como la recibimos, y como quiera hay personas que se dejan engañar muchas veces por gente de otra iglesia que les vienen a decir cosas, pero es porque no captan lo que aprenden en su iglesia o no leen su palabra, porque el pastor dijo ahorita que como un grupo aquí va a estar de acuerdo con el pastor y el otro grupo no va a estar de acuerdo con el pastor, la iglesia va a estar dividida, pero tenemos que tener diferentes opiniones, pero basándonos a la palabra y sujetándonos debajo del pastor, porque esa iglesia de James Jones, en verdad ellos no eran guiados por Dios, eran guiados por él prácticamente, por eso hoy en día todo está muerto. Amén. Y eso va poco a poco. Et ça a fait peu à peu. Amén. Hermana Zoraida, gloria a Jesús.
A mí quiero reaccionar y pregunta que hermana Iraida a puntra para mí que si narcisista ta nace of eta guardo assim. A mí te quiere door que eta fallo, maleza ta eigenlijk de personalidade e persona e tem caráter não for de hora que mas como muito tem seu caráter eta nasce que sim, pero tem essa situação externo que pode lá manifestar e tem situação externo que pode poner pressão balança que não está manifestar. E está querendo não que de qual está manifestar a passa certo coisa na vida que está pone que na certa idade essa que está bem manifestar e está sale arriba. Pero se você tem fator não deve ser fator de proteção que está boa educação, você tem bom balança de caso de mama e tata, você tem como deve ser educação e você tem moral que não alantabo que né tudo isso aqui não está fator que está protegido para depois isso aqui não vai manifestar. Pero se você não tem isso aqui não na certa idade já você vai virar manipulativo para sobre você não assim usa outra coisa não para você lograr você meta não. Anterior você vai manipular e não é coisa vai desenvolver. Amém. Glória a Jesus. Nós também mira outros simango Deus que três últimos pontos que nós temos objetivo que como para evitar para não cair em costa aqui. Amém. E l'autre semaine nous devons nous parler 3 points comment on va éviter pour ne pas tomber dans genre de bagages ça. OK, pasteur, nous tous c'est l'église c'est nous. Pasteur, égal. Nós tous a igreja é nós. Égal, nous tous pour mettre main pour l'église la marcher. Nós tous pour mettre main pour l'église à seguir. Parce pour nous aider pasteur parce que pasteur dans l'église là et pour nous capable aider et faire travail bon Dieu. Para nós pode ajudar pastor para o trabalho de Deus por vai adiante. Parce que c'est ça bon Dieu demandé. Parce que tal qual Deus a pedi. Amém. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos agradecer a Deus se não tem mais perguntas ainda. Outros irmãos a seguir o tema aqui, alabanza a Jesus. Nós vamos para nós vamos saludos para Nelly Wilson. Amém. E também amém. Saludos para Turmi Paisano ng Diboneiro. Daniel Encarnación en Washington manda ósculo santo. Nosotros también. Amén. Alabanza a Jesús. Anusha de Nacenmato te manda saludos. ¿Cuándo manda saludos para Anusha? Alabanza, Janiel decir que no puede bien tu trabajo esa bendición esta sintonizar fuera de Harbor Village. Cuando manda saludos para Daniel. Nos mira Dalila Martes también te manda bendición. Cuando manda bendición para Dalila Martes. Nos esperaba noche Dalila. Amén. Daisy Redia de Corsó. Cuando manda saludos pues. Entonces Dios bendice a mis amados. Alabanza al Señor. No sé que también Rosalba Pacheco de Bonel. Cuando manda saludos pues. Cristina Rederstap en Aruba, Dios bendicionado. De Costa Rica, Eduardo Calderón. De Chile, Sheila, chilena. Amén, gloria al Señor. Y Oscar Torres, no sabemos de dónde. Alabanza a Jesús, que Dios puede bendecir estas vidas. Vamos a dar Dios gracias en esta mañana, aleluya. Dele gracias, aleluya. Oh, alabanza a Jesús, oh Padre, gracias Señor. Gracias mi Dios. Dele gracias. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Tu provees. Alabanza a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Ayúdanos, Dios mío, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya, alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús, aleluya. Oh, te adoramos. Oh, Jehová de gloria, lléname, Dios, lléname. Oh sí, Dios.
Llénanos vida, Benochita, me hincha, Señor. Plein la vie de matin, Seigneur. Llénanos, Dios mío. Remplis-nous matin, mon Dieu. Bendice nuestras vidas en esta mañana. Que tu unción descienda ahora sobre nuestras vidas. Tu unción descienda ahora, Señor. Quema toda escoria. Sana toda enfermedad en esta mañana. Padre, llénanos. Hasta rebosar. Yo quiero ser lleno. Yo quiero ser lleno. Lléname hasta rebosar. Yo quiero ser lleno. Yo quiero ser lleno. Gracias, Padre, gracias. Dele gracias. Levanta tu mano, dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Cualquier sea tu necesidad en esta tarde. Oh, habla con tu Dios. Oh, Padre, yo te necesito, Padre. Necesito que me toques, Padre. Necesito que rompe cadenas. Derrumbe murallas. Sáname, papá. Y sí, Señor. Gloria a Jesús. Vamos a orar, vamos a celebrar una oración, alabanza a Jesús. Mientras siguen tocando en el background de alabanza al Señor. Es mucho en clase de mana Aida por pasar para atrás orata sina. Mucho en clase de mana Aida por pasar para atrás orata sina. Vamos a orar por nuestro hermano Santos. Amén. Escuché que estaba enfermo. Que está hospitalizado. No sé que alguien escuchó algo hoy. Nadie escuchó nada hoy. Y como está mejor. Amén. ¿Está delicado? Sí. Un preinfarto. Vamos a orar, hermanos. Hermana. Ay. Amén. Amén. Vamos a orar por la abuela de nuestra hermana Juanita. Me alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Y oramos por nuestro hermano Santo. Aleluya. Para que Dios haga un milagro, que Dios lo sane, dele fuerzas, que salga sin ninguna lección. Dios necesita hombres y mujeres para predicar su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar por hermano Santo. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos. Hermano, usa tu autoridad en el nombre de Jesús. Yo ahora, Dios, tu iglesia conmigo, con la autoridad que nos has dado. En el nombre de Jesús tomamos autoridad y reprendemos este espíritu de la muerte. En el nombre de Cristo, aleluya. Vete, deja esta vida. Lo reclamamos para el Señor, lo declaramos sano. En el nombre de Jesús, Dios, que salga libre, sin ninguna lección, Padre. Oh Jehová, lleno de vida para hacer tu obra, Padre. En el nombre de Jesús se necesitan líderes, se necesitan obreros, Padre Santo, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, lo declaro sano. Por tus llagas reprendo todo ataque del diablo sobre su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Dele vida, Jehová de gloria. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Tata, mira, mamá, abuela de Wendy, Dios mío, Señor. Mira, más de mi presencia, Tata. Ela cae, quebra su, oh Dios. Tata, glorificamos mes de dolor fuerte aquí que vive aquí, Dios mío.
Obra Dios, Señor, para turco salibón, para operación turco, Señor, vai como debe ser, Padre. De nombre de Jesús, nos debuta mais, demos presencia, demos manan, y nos ha reclamado un milagro en su vida, tata, y que por servir, Dios mío, está de nombre de Jesús, me te pedimos mabudanki, Señor. Amén y amén. Mi hermana Pocinta, alabanza al Señor. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Amén. Nos ha precioso 2 días de gloria a Jesús. Amén.